Hola, buenos días a todas y todos. Estamos admitiendo a todos los participantes para ya arrancar con la segunda parte del taller 2 dictada por el doctor Ismael Vera. Ya están todos adentro. Ahora sí. Hola, buen día. Buenos días a todos. Bueno, a nombre del Centro de Humedales del Río Cruces y CAREP, les damos la bienvenida a la segunda parte del taller 2, donde vamos a ver los métodos constructivos. El día de ayer hablamos sobre métodos constructivos de humedal horizontal, donde pudimos aclarar algunos puntos de las membranas impermeabilizantes que son importantes y todos esos detalles que cuando uno está diseñando tiene que tener en cuenta. Esta vez vamos a ver todo el método constructivo del humedal vertical, el cual vamos a construir en CAREP cuando las condiciones sanitarias lo permitan. Así que ahora le damos el pase al profesor Ismael Vera, porque como nos dimos cuenta, los humedales verticales son un poquito más complicados que los horizontales, así que ahora va a estar un poco más densa la clase. Así que, don Ismael. Ya, Gianfranco, pues vamos a ver que no sea tan denso, pero sí, lo que pasa es que los verticales, claro, es un nivel de desarrollo más de los horizontales, ¿no? Entonces hay cosas que son particulares que hay que ver, ¿ya? Bueno, pero trataremos de hacerlo de la mejor forma posible. Voy a empezar a compartir pantalla, así se detiene la tuya. Problema, compartir. ¿Tú me confirmas, Gianfranco, si se ve bien? Por favor. ¿Se ve bien, Gianfranco? Sí, se ve bien. Vale, perfecto. Entonces voy a iniciar. Entonces, como lo decía Gianfranco, vamos a hablar hoy de humedales verticales, particularmente en este segundo taller. Nos quedaría un tercero que, bueno, ese ya estaríamos hablando de marzo y yo creo, Gianfranco, que nos vamos a tener que poner de acuerdo en las fechas porque revisando ya la información preparando ese taller a lo mejor lo podemos resumir en uno solo, pero lo vemos en el momento y ahí le comunicamos a la gente, ¿vale? Entonces, bueno, voy a cambiar aquí el puntero de una vez a láser para que se vea bien. Entonces, vamos viendo acá el contenido. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de, nuevamente voy a hacer repaso muy rápido de los conceptos generales. Yo insisto que esto debe quedar en el ADN y todos los que están aquí. Vamos a ver algunas generalidades, así como vimos ayer de los humedales construidos de flujo vertical subsuperficial. Y vamos a hablar también del sistema de distribución de entrada, de la zona de distribución de entrada, de la impermeabilización. Hay cosas que se van a repetir porque son similares, son pues, como estamos hablando de construcción, en sí los procesos constructivos, tienden a aparecerse en algunas cosas entre los dos sistemas, pero hay cosas particulares para este que aquí particularmente en el medio principal me voy a detener. Aquí es donde está la principal diferencia entre un sistema y otro, y es donde está, por decirlo de alguna forma, este proceso de transformación de la calidad del agua. Básicamente donde ocurren las reacciones bioquímicas necesarias para mejorar la calidad del agua. Y ahí me voy a detener un poco en cosas que hemos hecho nosotros, con los chicos de Cared y con la gente en el norte del país y aquí en Talca, respecto a estos medios principales. Luego las plantas, hablaré también un poco de ellas y haré una salvedad respecto a lo que hablábamos ayer. Y aquí también viene una particularidad y es cómo se constituye el sistema de recolección, drenaje y ventilación, ¿ya? Bueno, el sistema de distribución también es un poquito diferente, un poquito no, bastante diferente en realidad. Y finalmente voy a hacer unos comentarios finales respondiendo a una imagen particular que tengo y también a la pregunta que me hacían ayer de los costos, ¿ya? Entonces voy a hablar un poco de eso, ¿vale? Eso sería más o menos lo que nos espera para hoy. Vamos, recuerden los conceptos generales, vamos a lo mismo, terminología. Recuerden los dos primeros, humedales construidos, humedales para tratamiento, son humedales establecidos para depurar aguas. En este proyecto también se han denominado humedales depuradores.
es un término que podría también utilizarse. Nunca utilizar humedales artificiales, nunca usar en castellano la palabra wetland. Wetland es una palabra inglesa. Entonces, tratemos de usar siempre este lenguaje también para entendernos. Yo ya lo he explicado un poco y se me olvidó explicar en el contexto de que cuando uno revisa algunos reportes gubernamentales, aparecen mis nombres, biofiltro con plantas, que no está mal, como les decía ayer, un humedal, su particularidad es que tiene plantas, pero eso lo hace ser un humedal, y un humedal de tipo construido. ¿Ok? Hay también términos como humedales creados, humedales restaurados, humedales para mitigación. Pero nosotros, recuerden, siempre estamos enfocados en esta parte de la, digamos, de la terminología. También recordar que como este es un proceso que se inspira en la naturaleza, se enmarca dentro de lo que se denominan soluciones basadas en la naturaleza, donde las soluciones basadas en la naturaleza presentan múltiples beneficios, tanto ambientales, sociales, económicos, y uno de sus aportes es ayudar a tomar o a crear resiliencia en los territorios donde se implantan. Y entre los múltiples objetivos que tienen las soluciones basadas en la naturaleza, uno de ellos es el manejo del agua. Y nosotros específicamente estamos hablando del manejo de agua desde el punto de vista depurativo. Entonces, nuevamente el esquema que siempre les muestro, la integración de todo lo que son diferentes tipos de soluciones basadas en la naturaleza y también de humedales construidos en un modelo diferente de gestión del agua en la ciudad. También comentar que nosotros, eso no lo había comentado, hemos trabajado a nivel de universidad un artículo que estuvimos haciendo justamente con los daneses sobre, a ver, nosotros somos los ingenieros que hoy día gestionamos el ambiente, por decirlo de alguna forma. No solo ingenieros, obviamente hay también personas del mundo biológico, de las ciencias básicas, en fin, somos las personas que hoy día manejamos el medio ambiente, de cierta manera, o que nos encargamos en este momento del tiempo de administrar los recursos ambientales, o más que los recursos, no me gusta usar mucho esa palabra, de administrar el ambiente. Pero viene una generación detrás nuestra, y es nuestros estudiantes. Nosotros en la universidad estuvimos trabajando en cuáles son las competencias específicas que deben tener nuestros, en este caso, estudiantes de ingeniería, que son, digamos, la escuela a la que yo estoy vinculado, para poder cambiar a este modelo de ciudad de integración urbana. ¿Ya? Es un artículo que publicamos el año pasado, bastante interesante, hicimos encuestas a múltiples expertos a nivel mundial, y hay conclusiones interesantes al respecto para sobre todo las escuelas de ingeniería que quieran enseñar esto, y que alguien también ayer preguntaba, por ejemplo, dónde habían cursos de esto. Justamente nosotros estamos integrando estos aprendizajes o se me fue la palabra, competencias que nosotros vimos, que nos indicaron para poderlas integrar en un programa futuro de posgrado. Entonces eso también no lo había comentado, pero es importante decirlo. Nosotros también, parte del trabajo que hacemos es preocuparnos en cuál es la educación que deben recibir nuestros futuros ingenieros. En el caso nuestro específico, estoy vinculado a una facultad de ingeniería, nuestros futuros ingenieros, pero sería aplicable también para todas aquellas áreas del conocimiento que quieran enseñar de cierta manera este tipo de soluciones, este tipo de solución como las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ok? Entonces, la clasificación, recordemos nuestros tres grandes grupos. Ayer, recordemos, estuvimos hablando de estos sistemas, de los humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial. Y hoy nos vamos a enfocar nuevamente en los humedales construidos de flujo vertical subsuperficial. ¿Ya? A ver, ahora vamos a entrar a hablar así de las generalidades de este tipo de sistemas. Entonces, bueno, nuestro sistema esquemático a grueso modo, por decirlo de alguna forma. Tenemos nuevamente un sistema de distribución de entrada, por el cual la gran diferencia con nuestro sistema de ayer es que en este caso el agua se coloca o se pone en el sistema en la parte superficial. Recuerden que ayer lo que hacía como un sistema de riego, básicamente. ¿Ya? Ayer lo que hacíamos era ponerla en un punto A, trasegaba por un medio a un punto B de recogida. En este caso, en los sistemas verticales, recuerden también por principio, se pone en la superficie de la cama, ya vamos a ver, hay varias formas de ponerla, ¿ya? Y finalmente se recoge en un sistema en la parte inferior. De ahí viene la palabra vertical, percola de manera vertical por un medio filtrante. Ese es el esquema de funcionamiento básico del humedal. Entonces tenemos nuestra primera parte, que es un sistema de distribución de entrada. Claramente, algunos modelos de diseño en general no usan una zona de distribución, pero ahorita vamos a ver nosotros la
usado aquí en los experimentos que hemos realizado al inicio de la charla es la principal diferencia. Y hay una diferencia radical entre lo que vimos ayer y lo que vemos hoy, en que ayer ustedes recuerdan que el humedal horizontal tenía como 3 zonas básicamente definidas, una entrada en la cual se usaba un material granular grueso, una intermedia que era un material granular menos grueso y una zona de salida que el material granular era similar al de la zona de entrada. En este caso, y esa zona intermedia, que era el material granular menos grueso, era donde se producía el principal proceso de tratamiento de transformación de calidad del agua. En este caso está aquí esta zona principal, pero en este caso estamos hablando de un material más fino. No estamos hablando de grava, sino estamos hablando de arena. Y ya voy a explicar qué tipo de arena, ¿ok? También para que empecemos a ver diferencias de uno y otro sistema. Luego tenemos la impermeabilización. En fundamento es lo mismo que expliqué ayer, solo lo repasaré. Hay unas diferencias también en las formas, que aquí ya juega más, es un poco más creativo desde el punto de vista de que la hidráulica, al ser un sistema de riego, funciona de otra forma. No voy a entrar a los detalles porque todavía se estudia bastante esto de la hidráulica humedales verticales, ya que no funciona por la ecuación de Darcy, y no funciona porque son lechos que no están permanentemente saturados. Recuerden que la ecuación de Darcy, que fue la que mostraba ayer, tiene 2 características principales. Funciona para medios saturados y para flujo laminar. En este caso, recuerden que la alimentación de un humedal vertical, como lo vimos en las pautas de diseño, funciona alimentado por pulsos. Por tanto, es un sistema que no está completamente saturado, como primer lugar, y en segundo lugar, al funcionar por pulsos, percola de otra forma. Entonces aquí lo que se ha estudiado más es otra ecuación, que es la ecuación de Richards, que les debo admitir es un poco compleja, no la voy a explicar, insisto en ello, solo daré las recomendaciones de los materiales que se usan, porque también, digamos, se necesita avanzar un poco más en el conocimiento de ello. Luego tenemos obviamente el sistema de recolección, ya vamos a verlo, nuestra cámara efluente o una cámara recolectora, la vegetación acuática, que en principio es muy similar a lo que comentamos ayer, solo que aquí sí hay una salvedad. Aquí se puede diversificar un poco el uso de plantas, dado de que, si bien son casi recomendadas exactamente las mismas plantas que vimos ayer, dado este sistema de funcionamiento por pulsos, pueden también usarse algunas especies de planta que necesiten grandes cantidades de agua, ¿ya? Y que toleren de cierta manera estos pulsos de inundación, ¿ok? Y finalmente nuestra descarga a un sistema. Entonces, en las generalidades, yo les comentaba a ustedes, y ustedes lo vieron en los cuadros que vimos la semana pasada de diseño, hay varios modelos en el caso de los humedales verticales. Nosotros aquí, en este curso, tanto el modelo de diseño como este modelo un poco constructivo, lo hemos basado más en los modelos daneses, que son los más clásicos y tradicionales que existen para humedales verticales. El modelo danés en general está concebido un sistema de tratamiento completo en el cual se tiene una sedimentación por tanque séptico, ya, o por un sistema primario, puede ser también un tanque INOF, pero en principio ellos hablan de un tanque séptico de 3 cámaras, como se observa acá. Se habla de un pozo de alimentación, ya, que funciona con un sistema presurizado por una bomba, ¿okay? Como ustedes lo ven ahí. Luego tenemos la cama principal de humedal, y esta cama principal de humedal plantada con una especie que es Phragmites australis, que recuerdan lo que hablábamos ayer y les mostraba las imágenes del desarrollo de Phragmites. En el caso chileno, yo no sé si sea la mejor especie de planta para utilizar. Particularmente recomendaría más Echonoplectus californicus, que fue la que vimos ayer el desarrollo a los 5 años. Era fácilmente ver cuál planta se desarrollaba mejor en el largo plazo, porque recuerden que en el corto plazo hablábamos de que Phragmites australis tenía un mejor desarrollo, ¿okay? Y eso, insisto, es parte de lo que es desarrollar ciencia y de tener conocimiento en el país, ¿okay? Digamos, de hacer, por ejemplo, estos traslados de estos diseños a nuestras realidades, no escoger y copiar como está hecho, ¿no? Hay que adaptarlos a nuestra realidad. Luego, bueno, el medio principal, ya iremos explicando todas nuestras partes. También nuestras tuberías de ventilación, que son necesarias, que como lo van a ver, son importantes dentro del modelo de diseño. Luego viene una salida y un sistema de recirculación. Ya voy a comentar de eso. Alguien hizo una pregunta y yo hice la consulta específica, ¿ya? A través de un sistema de recirculación, un pozo de salida. Y este es el modelo típico
digamos que desde hace 20 años funciona en Dinamarca. Ya también haré unos comentarios al respecto a medida que avance en la presentación. Luego tenemos otro modelo, que es el modelo británico. El modelo británico es más reciente, se fundamenta también en los trabajos iniciales de los daneses y de los trabajos de los alemanes y de los austriacos, que también tienen modelos de diseño específico. Este es publicado en este artículo del año 2017 de Chris Whedon, donde básicamente es, si ustedes observan, se recomienda también WIT, que es la caña común, es básicamente Phragmites. El sistema de distribución, a diferencia, voy a ir empezando a comparar, voy a seguir admitiendo personas, un segundo. A diferencia del sistema danés que queda protegido, o que queda dentro del sistema puesto, el sistema británico propone hacerlo de manera superficial, es diferente. Luego habla de una cama principal, ¿ya? También similar digamos, a la danesa en el aspecto de que se usa principalmente filter sand, o sea, arena, que es un poco lo que hablaba. Luego se hablaba de una capa de transición, ya se lo voy a explicar cuando explique más el tema de los medios, y una capa de recolección o drenaje. En funcionamiento, en principio es muy similar, pero hay algunas particularidades que, digamos, se adaptan un poco, yo creo, más a la realidad británica. Luego tenemos también el modelo alemán, que ese no hemos hablado mucho, pero en el caso de Alemania, todos estos sistemas de humedales, tanto horizontales como verticales, están regulados por la norma DWA 262E del año 2017. Ahí está publicado. Si alguien que adquiere la norma se puede adquirir, no está en alemán, está en inglés. Bueno, están los dos idiomas, en alemán y en inglés. No me acuerdo cuánto vale, pero creo que son más de 100 euros, por si alguien quisiera interiorizar también los modelos alemanes. Los modelos alemanes, como ustedes observan, también están un sistema de distribución de entrada básicamente superficial, un medio principal de arena, con alturas que van variando, pero van coincidiendo. Fíjense, aquí más o menos los británicos también hablan de que este filtro, ya lo vamos a ver, es de más de 60 centímetros. Los alemanes hablan de más de 50 y los daneses hablan de 1 metro, básicamente. ¿Ya? También tenemos una capa final de, digamos, de drenaje, ya conectada a unas tuberías de ventilación, que es esto que vemos acá. Entonces, si se dan cuenta, en principio son muy similares, pero tienen particularidades de cada uno digamos, de sus países. ¿Ya? Entonces ahí vemos 3 modelos. Vemos, perdón, acá, modelo danés, modelo británico, modelo alemán. ¿Okay? Y bueno, lo mismo que ayer les quería mostrar que, bueno, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de cosas reales. Aquí vemos un sistema unifamiliar en Dinamarca, se ve claramente el desarrollo de la vegetación. Esto es Phragmites australis, a la que veíamos ayer. Aquí vemos un poco los sistemas, la gravilla. Bueno, esto no es gravilla, esto ya les voy a explicar qué es. Este es otro sistema para Dinamarca, un sitio que se llama Freeland, en Jutlandia. Más o menos, esto es como condominial, es decir, para 2, 3 casas. Funciona, es un poco más grande que este, que es unifamiliar. Y este otro es un modelo, digamos, basado en los daneses, pero hecho en Colombia, que Diego les mostró en la introducción o en el lanzamiento del proyecto que se hizo en la zona del eje cafetero para una empresa, para tratar las aguas servidas de esa empresa. ¿Ya? Particularidad, fíjense, ya vemos algo diferente, la vegetación. Aquí vemos Phragmites australis, aquí vemos una especie de tifa, aquí vemos Cyperus papyrus. Nosotros, en el caso chileno, hemos trabajado esta en el norte del país. Hay un artículo científico publicado de esta, pero no en humedales verticales, sino en humedales subsuperficiales alimentados en batch. ¿Okay? Sigamos acá. Y aquí, bueno, contarles también ese sistema. Hace un año que estuvimos con Carlos allá en Valdivia, él lo mostraba. Este es un ejemplo muy bonito de cómo ya podemos integrar, que es una pregunta que ha sido recurrente y por eso lo quise poner acá, de la integración de diferentes tipos de sistemas. ¿Ya? Aquí vemos la integración de sistemas verticales con sistemas horizontales, sistemas de lagunas de maduración y sistemas de tipo superficial de humedales. Aquí vemos la integración de los 3 tipos de humedales con un diseño arquitectónico. Si ustedes se dan cuenta, esto es básicamente una mariposa que está picando una flor, y esto es hecho en una isla. Bueno, Carlos les contó el año pasado sobre esto, es hecho en una de las zonas de reconstrucción post-tsunami del 2004 en Tailandia. Esto fue hecho
por la cooperación danesa digamos, al proceso reconstructivo del país. O sea, que ustedes observan, son 2.300 metros cuadrados de humedales verticales. Entre humedales superficiales y subsuperficiales estamos hablando de 1.500 metros cuadrados aproximadamente y de unos 200 metros cuadrados de área, pues una capacidad de tratamiento de 400 metros cúbicos por día, ¿ya? Y esto es como se vería, digamos, un poco en la realidad, ¿no? Y Carlos nos contaba un poco que esto fue, digamos, durante la inauguración del sitio. Se ve lindo, pero insisto, los daneses cuando tú hablas con ellos cuentan todos los problemas que hubo, tuvieron problemas de construcción, por ejemplo, un problema tan simple como que el contratista cuando puso la arena, obviamente como esto era una isla, traer arena no era económico, entonces parte de la capa de arena que era, digamos, tenía una especificación de altura, parte de ella la reemplazó por tierra natural de la zona. Entonces, obviamente el sistema empezó a inundarse y cuando se hicieron las investigaciones de qué era lo que pasaba, pues la tierra per se no tiene una capacidad hidráulica suficiente para percolar y por tanto el sistema se inundaba. Y hay así varias cosas que es interesante. No recuerdo si Carlos contó todo esto en Valdivia, pero sí en Hansen en el año 2009, en el Webtool que se realizó en Barcelona, dio una charla magistral sobre este sistema que creo que fue terminado en el año 2008. Entonces, explicaba tanto todos los aspectos de diseño, ellos cuentan un poco también cómo esto parte con módulos cuadrados, pero termina en esto con el apoyo de los arquitectos, y finalmente todos los procesos que tuvieron que hacer para mejorar el sistema, de lo que les cuento yo de cambio de materiales, es decir, no usar arena, sino usar tierra, que lo hizo el contratista, se asume para ahorrar dinero, pero que claramente no funcionó y que fue necesario remover toda la cava, hasta algunos problemas de conexiones de tubos, bueno, en fin, todo lo que puede presentar esto. Entonces, pero es un ejemplo muy plausible en un área turística, ¿ya? Que muestra la potencialidad que tiene en el caso de los humedales, digamos, de la integración de las tres tecnologías que estamos viendo. Entonces, aquí se me pasó, pero es lo mismo. Cuando hablamos también de las actividades preliminares, es exactamente lo mismo como cualquier obra de ingeniería. Tenemos un replanteo, una limpieza, un replanteo, una excavación en el caso de que se hagan excavados, porque los humedales verticales también tienen una particularidad que es un poco, también se pueden hacer como en sistemas de tanque. Los británicos también los diseñan así. Los daneses no. Los daneses los hacen más en este sistema, que es un sistema excavado, ¿ya? Pero en principio son las mismas actividades que estuvimos conversando en la clase anterior. Entonces ahora si empezamos a ver el sistema de distribución de entrada, aquí vemos algo que es muy importante que se establece en las normas danesas. Entonces, me disculpan, está en inglés, afortunadamente no en danés, pero en inglés. Nos vemos pronto, entonces. Igualmente, chao, cuídate. Me molesta mucho en el oído. Ahora, la persona que tiene el micrófono abierto le agradezco cerrarlo. Ya, creo que ahí quedó. Vale, muchas gracias. Entonces, básicamente tiene dos características a tener en cuenta. Primero, que estas tuberías que ustedes ven acá, el tendido, se hace con tuberías presurizadas de 32 a 45 milímetros cuando se habla de sistemas hasta de 30 personas. ¿Ok? Luego, cuando son superiores a eso, por lo que me han comentado, se puede subdividir la alimentación y obviamente se subdividen las camas. ¿Ok? Luego debería tener una separación entre cada uno de los tendidos entre 0,4 y 0,7 metros aproximadamente. Y lo que es importante, chicos, acá para que tengan en cuenta, es que la distribución debe cubrir el total de la cama como se ve acá. Ustedes en la fotografía se ve perfecto cómo todo el sistema de distribución cubre la cama. Es decir, una de las cosas principales del sistema de distribución de entrada, así como ayer veíamos que los sistemas horizontales deberían cubrir el ancho total, en este deberían cubrir la superficie total de la cama de humedad, ¿ya? Para garantizar o optimizar la eficiencia del proceso de tratamiento. Y adicionalmente se le abren hoyos u orificios, ¿ya? Cada 5 o 7 milímetros, también puestos cada 0,4 o 0,7 metros. Y aquí hay otra característica que se recomienda, y es que en la práctica
dos cosas. Uno, deberían tener un sistema, como ustedes ven acá, de limpieza, es decir, estos son como unas tapas por si acaso se necesita limpiar periódicamente. Estas son las tuberías de ventilación, pero estas son las tuberías de limpieza. Y adicionalmente, en la práctica, lo que ellos recomiendan es que el pozo de bombeo, ¿ya? Cada bombeo debe ser al menos 3 veces el volumen que te entrega el tendido total del sistema de tuberías. ¿Okay? Eso es importante porque eso garantiza presurización del sistema. Básicamente es por eso. ¿Okay? Entonces, características. Primero, son tuberías de 32 a 45 milímetros. Son tuberías que funcionan presurizadas. Me voy a volver un poco para mostrar en el esquema general danés eso, que me gusta que quede claro. Si ustedes observan, ellos trabajan con una bomba inicial. Son bombas de aguas residuales, también tengan en cuenta eso. A pesar de que si usted ha sacado sólidos acá, eso también me lo dejaron muy claro. Son bombas de aguas residuales. No son bombas de agua, digamos estas que uno compra, las PKM 60, porque claro, PKM 60, por ejemplo, son bombas que valen 100 euros, 60.000 pesos, pero una bomba de agua residual puede costar 400.000 pesos. Más o menos lo que hemos visto con los chicos en Valdivia, ellos hicieron averiguaciones y hay desde 300.000 pesos, por lo que vimos. Entonces es diferente, ¿vale? Bueno, pero el sistema, volvamos acá, perdón, es un sistema presurizado, ¿ya? Además, recordemos, se deben poner unos orificios de 5 a 7 milímetros y las separaciones entre 4 y 7 y de tal forma que se distribuya en toda la cama. ¿Ok? Y tener en cuenta que el pulso de bombeo debe ser al menos, el pulso único de bombeo debe ser 3 veces el volumen del agua. Perdón, 3 veces el volumen que te entregaría toda esta volumen de las tuberías tendidas. ¿Ok? Eso es importante para garantizar. Entonces, claramente aquí viene el juego. ¿Ok? De ¿cuántos pulsos ponemos en el día? Porque recuerden que en el diseño que vimos la semana pasada, la cantidad de pulsos diarios es importante. Ellos, en el caso de Dinamarca, para las producciones de agua que las tienen muy controladas, ¿ya? Hablan de entre 8 y 12 pulsos cumpliendo esta condición del volumen de agua. Más o menos entre 8 y 12 pulsos al día se cumple esta condición. ¿Okay? En el caso de ellos que todo está muy estudiado, la verdad. Y luego hay otra cosa que es importante que ustedes ven acá y que en el caso de ellos es un tema crítico, que es cuando llega el invierno, sobre todo en el mes de enero, que cae nieve en algunas zonas del país, que en nuestro caso, en el caso chileno, si bien por lo menos hacia la costa, hacia aquí a los valles centrales no sería crítico, pero hacia la cordillera sí, el tema de la nieve, entonces básicamente usan dos soluciones muy simples. Le ponen una cama digamos, de wood chips, que es esto, que son chips de madera, o una capa de seashells, que son conchas de mar, para aislarlo térmicamente el sistema. Eso es básicamente para prevenir el congelamiento dentro de las tuberías presurizadas y también para que el efecto del frío en la temperatura ambiente no afecte el efecto del tratamiento digamos, dentro de la cama de humedal. Esto también se ha usado para humedales subsuperficiales en áreas muy frías, sobre todo en los Estados Unidos. Eso también se usa, es decir, sistemas como los wood chips, son chips de madera. ¿Okay? Entonces ustedes ven, este es un sistema, estos son dos sistemas en Dinamarca. Entonces lo que se hace es, sobre la capa digamos, donde se pone la tubería de tendido y donde se pone, digamos, el sistema de distribución, se colocan 20 centímetros adicionales de una de estas dos capas, no es necesario las dos. ¿Okay? Depende de los recursos locales, claramente. En el sistema británico, como les decía, es un poco diferente al sistema danés en el aspecto de que la tubería va puesta superficialmente, no va enterrada como en el sistema danés. Y se dan algunas recomendaciones como que es digamos, de mínimo, debería ser de 70 milímetros, ¿ya? Hablan también sobre la extensión de las tuberías de ventilación, que son estas que ustedes ven acá. Un sistema de distribución, como ven acá, este es un sistema tipo de 15 metros cuadrados. Y aquí ven en 3 líneas que se entregan y ven unos splash plate, que es básicamente la entrega del agua dentro de la cama se realiza directamente en estos platos, ¿ya? Están perforados. Y si ustedes observan, estos se encuentran completamente distribuidos a lo largo del sistema de humedad, ¿ok? Considerando un sistema de tipo cuadrado, ¿vale? Entonces, a diferencia del danés, que se hace con orificios y si se hace de manera subsuperficial, esto se hace de manera superficial
y se entregan en estas camas que se encargan de distribuir a lo largo de toda la cama de humedad. ¿Okay? Y claro, nuevamente, aquí también se habla de un pretratamiento de un tanque séptico. En nuestro caso, hicimos unos experimentos acá en la región del Maule, y este es un experimento chico a escala piloto, en realidad esto se instala. Lo hicimos distribuido de una forma como esto en un metro cuadrado de un sistema de distribución adaptado completamente a un sistema circular. Nosotros lo que hicimos fue hacer como una arqueta, ¿ya? Y con tubos acá para poderla limpiar, en caso de que fuera necesario, y generamos orificios cada 10 centímetros. Entonces ahí hicimos una primera prueba, pusimos una bombita aquí a trabajar, y en general se veía bastante bien. Aquí en realidad el sistema venía presurizado con una cabeza, porque en realidad el punto de ingreso era como 3 metros, teníamos 3 metros de columna, digamos, la verdad, bastante bien para lo que necesitamos. Entonces, recuerden, el concepto del sistema de distribución es ese, es tener un buen sistema de tendido de tuberías que nos garanticen que el agua percola por todo el sistema. Lo otro que vemos acá es que nosotros también acá en el caso de, digamos, de los sistemas verticales, hemos trabajado sistemas, como ustedes lo ven acá, que están puestos sobre una cama pequeña de gravilla. Aquí José está terminando de arreglar las plantas, pero esto en realidad tiene una separación acá y se pone sobre esa cama de gravilla, ¿ya? O también, en el caso danés, se recomienda poner, por ejemplo, sobre la cama directamente de arena. No hay ningún problema. Nosotros hemos trabajado de las dos formas. Hemos trabajado directamente sobre la arena y la gravilla básicamente para cubrir el sistema y separarlo. Digamos, la gravilla ayuda para que obviamente el agua se disperse de una primera etapa, y también para eliminar, nosotros usamos este principio que es para eliminar una primera proporción de sólidos en caso de que llegaran al sistema, para cuidar un poco más la capa de arena. ¿Okay? Entonces usamos gravilla normalmente, esta que ven acá es de media pulgada, y ya se van a dar cuenta que, digamos, en el caso del sistema danés, la gravilla de salida es más o menos similar, de 8 a 16 milímetros. Entonces, en realidad la gravilla ahí cumple una función más protectora de las tuberías, porque también pensamos un poco cuando hace mucho frío en el aspecto de que los sistemas también tengan un poco de aislación térmica, ¿no? La gravilla la hay. Y aquí lo vemos, por ejemplo, nosotros en los experimentos de laboratorio que hemos hecho, hemos utilizado la gravilla acá. Aquí se ve la capa, digamos, de la zona de entrada. Aquí este es el mismo sistema que José estaba trabajando, donde estaba terminando lo de las plantas. Aquí se ve, ya no se ve la arqueta de distribución que veíamos acá, sino se ve ya el sistema completamente tapado. También lo hemos hecho, o lo hemos pensado así, digamos, en esta adaptación de modelos al país, en el aspecto de proteger también riesgos de contaminación, de que nadie vaya, digamos, a chispear agua o en algún momento por ahí que se acerque al sistema, ¿no? Y en este caso también un sistema experimental. Aquí ya creo que a Valeria y Roberto ya lo habían desarmado, pero estas son las columnas que nosotros hemos trabajado a nivel de laboratorio. Siempre también hemos puesto acá una cama de gravilla inicial. En cuanto a la impermeabilización, comentar, bueno, básicamente se pueden usar los mismos materiales que hablábamos ayer. La idea, tanto en el humedal horizontal como en el humedal vertical, recuerden, es garantizar estanqueidad, es decir, que no haya infiltración de esta agua que estamos tratando a las napas freáticas, ¿ok? Entonces, la lámina de HDPE de 1 pulgada, de 1 milímetro, puede servir perfectamente. El espesor que se recomienda mínimo, de acuerdo al estándar danés, también es de 0,5 milímetros. La colocación, lo que comentaba ayer, tener en cuenta todas las actividades de conexión, que sea completamente estanca. Termosoldar, por favor, lo repito, no corchetear como el constructor con el que yo me encontré alguna vez en la vida. La instalación, si es un sistema excavado, se puede hacer de esta forma también, no hay ningún problema. Pero también los humedales verticales se pueden hacer en sistemas de tanques, como el que mostraba ayer, no hay ningún problema, ¿ya? Lo importante, insisto, es que en el caso de la impermeabilización sean sistemas estancos, es decir, que se garantice que el agua no se infiltra. Nuevamente, la recomendación es utilizar para proteger el sistema láminas digamos, de geotextil. Si se hace excavado y en la parte inferior aparecen rocas o se ven materiales cortopunzantes, es mejor recubrirlo también con geotextil. Y en la parte interna igual que con geotextil.
En el caso de los británicos, su recomendación siempre es usar HDPE, LDPE, Batyr Rubber. Ese material no lo he visto yo en el país, creo que podría equivocarme, la verdad no lo conozco. Yo en general he trabajado con cualquiera de estos dos. Y cualquier, hablan también de, digamos, de arcillas sintéticas. Ellos las han usado en realidad en general para todos los sistemas que han construido en el país. Pero es básicamente lo mismo, es utilizar materiales que garanticen estanqueidad. En el caso danés, hay una cosa así que ellos también lo dicen, y es, aquí vemos un perfil o un corte de cómo sería lo de ellos. Básicamente, si ustedes observan, y retomando un poco todo lo que hemos visto, un sistema de distribución que se coloca, o sea, se puede colocar encima directamente del filtro de arena, y una capa de aislamiento, que era lo que yo les mostraba, que era wood chips, o sea, chips de madera, o seashells, que son conchas de mar, ¿ya? Luego sí tenemos nuestra, ya lo voy a explicar un poco, lo que son las tuberías de drenaje, y teniendo en cuenta eso, ellos también, y que algo que es importante que me dijeron tener en cuenta, es que normalmente suben o hacen como una protección lateral al sistema para que la escorrentía no ingrese en el caso de que el sistema sea excavado. Entonces esto lo suben unos 10, 20 centímetros a través de esta cobertura de suelo, que la hacen con el mismo material de excavación que sacan acá, ¿ya? Lo que les indicaba, se recomienda usar HDPE de un grosor superior a 0,5 milímetros. Eso está explícito en las normas danesas. Respecto al medio principal, que ya es un poco digamos, el corazón de esto hoy día, generalmente, si ustedes se dieron cuenta y vimos los tres modelos, tanto el danés, el británico, el alemán, se recomienda utilizar arena. Yo le pondría un poco de apellido, en el caso chileno, por lo que hemos indagado, arena gruesa principalmente. Pero aquí voy a tratar de explicar que no todas las arenas funcionan. Y eso es importante porque cuando en Chile en general, dependiendo de la zona del país, la extracción de ario es todavía muy artesanal, ¿ya? Y se tiene no mucha información o caracterización de los materiales. Entonces, normalmente nosotros también, por un trabajo que hemos iniciado, hemos intentado caracterizar los materiales previos a la instalación en los sistemas de unidades verticales que hemos hecho tanto a nivel experimental como a nivel piloto. La premisa es que utilizar, digamos, la cama o la matriz de arena que se utilice debe ser lo más local posible, porque eso ayuda a reducir los costos, ¿ok? Entonces, es importante que sean materiales locales. Entonces, aquí está la recomendación danesa. Básicamente, es una recomendación principalmente de tipo de característica granulométrica, ¿ya? Entonces aquí vemos, y ya hay 4 características básicas. Voy a mover por aquí a la derecha de la pantalla. Cuando se hace el ensayo de granulometría, una serie de tamices, el de 10 debe cumplir un tamaño que ronde entre el 0,25 y 1,2 milímetros. El de 60 debería estar entre 1 y 4 milímetros. Y el coeficiente de uniformidad, que es la división entre el de 60 y el de 10, en lo posible debería ser inferior a 3,5. Y lo otro que también se recomienda es que los finos, es decir, tamaños de la arena inferiores a 0,125 milímetros, sean menores a 0,5%. ¿Ya? A ver, lo que conversábamos y la premisa es tratar de usar materiales lo más local posible. En el caso de Chile, voy a ir contando poco a poco, no es tan fácil conseguir una arena con todas estas características. Entonces uno tiene que ir viendo en realidad. Hay cosas que sí son muy importantes, como por ejemplo esto de los finos, de verdad deberían ser pocos, y ya me voy a explicar por qué. Alguna cosa también de los tamaños también es importante por, digamos, la gradación de la arena. Entonces, nosotros en el proyecto Fondes empezamos a trabajar en la ciudad de Iquique en esto, y aquí les voy a mostrar algunos análisis que hemos tenido para el país. En el caso de Iquique, por ejemplo, cuando hicimos la granulometría, encontramos una curva granulométrica de este tipo. Normalmente estas curvas granulométricas cuando salen así no son arenas muy buenas, pero es la arena que uno consigue en la ciudad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esta curva nosotros compramos áridos en 3 partes diferentes, y créanme que los 3 resultados fueron muy similares. Claramente intuimos que es el mismo, pero es el mismo, si bien son 3 vendedores diferentes, puede ser del mismo sitio de origen, ¿ya? Entonces, esta curva granulométrica que nos entregó, cuando Joyce, que era mi alumna tesista, ya la hizo, se da cuenta que la proporción de finos era muy alta cuando uno comparaba las diferentes gradaciones de tamaño. Y eso lo corroboramos cuando empezamos a calcular y hacer las curvas. El de 10, por ejemplo, era de solo 0,15 milímetros.
que no estaría tan alejado de la recomendación danesa, pero el D60 sí era muy bajo comparado con la recomendación danesa, es decir, de solo 0,25 milímetros. Y eso nos llevó a decir, y el coeficiente de uniformidad, si bien era inferior a 1 a 3,5, también los agregados finos de lo que quedaba en la base de material era de más del 10%. Entonces, nosotros claramente esta arena no la podíamos utilizar para poner en los humedales. Nosotros estos resultados, en esa época yo estaba en Dinamarca y justamente lo miramos con Carlos y me dijo, si tú pones eso, porque eso es lo que quiero que entiendan, el sistema se va a taponar rápidamente. Y se va a tapar porque los finos, y ya lo voy a mostrar en una fotografía que tenemos, van a ir hacia la parte superficial. Y lo que van a hacer es crear una impermeabilización del sistema en la parte superior. ¿Ok? Entonces, en el caso de Iquique, en ese proyecto, ¿qué fue lo que hicimos? Solución, tamizar material para descartar agregados. Nosotros hicimos un tamizado básicamente empezamos a eliminar material desde 0,30 milímetros hacia abajo, y material sobre 4,75 milímetros. ¿Por qué sobre 0,30? Porque si nos íbamos muy al límite del tamiz inferior, sí o sí al material le iban a quedar algo de finos, porque si queríamos eliminar todos los finos teníamos que lavar. Y bueno, no es tan fácil lavar 400 kilogramos de arena. Entonces aquí nos sentamos junto con Joyce, que fue la chica tesista que defiende la semana entrante, y Yesenia, que era la persona que era encargada del proyecto. Y bueno, pues yo nos sentamos a tamizar más o menos unos 400 kilogramos para nuestros sistemas experimentales. Créanme que fue una labor de una semana bastante. Y aquí lo que hicimos fue la separación de los 3 tamaños. Estos finos eran completamente descartados, esto no es deseable en el sistema, los gruesos en general tampoco. Nos quedamos con esta parte del material. ¿Ya? Esa fue la, digamos, fue la solución. Y es algo que les comento porque es importante tener en cuenta esto por la hidráulica del sistema. Si bien, insisto, no voy a entrar a los detalles hidráulicos, por percolación se sabe que cuando tiene material muchos finos, no es recomendado para poner humedal. Y ya, ahorita vamos a ver una foto de eso. No. En definitiva, nosotros volvimos a hacer otros ensayos, la granulometría quedó más o menos bien. La imagen no la tengo aquí en este momento. Y al final tuvimos que mezclar con un poco de material grueso, porque igual para llegar a unas características de percolación que ya les voy a explicar cuáles. En el caso de Talca, nosotros también hicimos el mismo ejercicio. Esta es la curva granulométrica que obtuvimos acá. Si ustedes la comparan con la de Iquique, no tiene absolutamente nada que ver, totalmente diferente. Aquí cuando fuimos al proveedor la compramos como arena gruesa y hemos seguido comprando y más o menos se comporta similar al mismo proveedor. El de 10 está en el límite de 0,25, súper. El de 60 aquí, si se dan cuenta, sube sustancialmente de tamaño a 1,05, o sea, está bastante bien. Lo que sí nos dio es que el coeficiente de uniformidad era un poco alto. En general era alrededor de 4,2, insisto, en esto es bastante difícil. Y lo otro, los finos, era menor al 0,5%. Entonces, en general, si ustedes observan, tenemos una arena, unas características que podrían usarse en los sistemas. O sea, estaría bastante bien de acuerdo a lo que uno necesita para poner un sistema humedal. Si bien lo que nos dice el coeficiente de uniformidad es que una arena, como lo muestra la curva, que tiene una gradación extendida, y eso es lo que, digamos, podría tener algún problema. Pero en general, lo conversábamos con Carlos, que, digamos, Carlos, el asesor del proyecto, decía, no, esta arena va a funcionar bien. Y ha funcionado bien. Los resultados han demostrado ya después de, llevamos como 1 año y medio de monitoreo, y en otros sistemas que monitoreamos 1 año y otro que monitoreamos 6 meses, ha funcionado bastante bien. En el caso de Valdivia, aquí es por cosa de escala, de que dejé los límites más grandes, por eso la curva se ve más achatada que esta, que teníamos en el caso de Talca, es solo por eso. Si se dan cuenta, aquí el límite no es 10, sino 100, aquí es 0,01. Esta la hicieron Gianfranco y Juan, me enviaron las muestras aquí a Talca, la hicimos aquí en el laboratorio de la Universidad de la Hidratación. El de 10, bastante bien, de 0,3, funciona. El de 60 sí era un poco más bajo, de 0,7, pero evaluamos que el coeficiente era una arena bastante uniforme, funciona, y los finos, es decir, lo que queda debajo era inferior al 1%. También lo conversé con la gente y en general decían que esta arena se podría aplicar. No voy a decir ahora el proveedor, eso es parte de los resultados que vamos a divulgar con el proyecto. Luego, nosotros complementariamente a esto, es decir, a ver la granulometría, que es lo que está indicado en la norma danesa, los británicos idearon un ensayo que es el que ellos denominan el Sunrise Percolation o el SRP. Nosotros hemos tratado de mezclar
las dos, digamos, las dos recomendaciones como una adaptación de la tecnología al país, ¿ya? Porque está bien, está claro que muchas veces la granulometría, si el proveedor no te la da, es un poco difícil de hacer en algunas zonas del país, y más aún hoy día, donde la mayoría de laboratorios del país, de las universidades, que es donde se podría hacer, o de prestación de servicios, están cerrados. Entonces, no está. Los británicos, un poco simplificando esta limitación, crearon este ensayo, o recomiendan este ensayo, que es el del Sun-Ray Percolation, que consiste básicamente, es una prueba de campo sencilla de realizar para ver la capacidad de infiltración de la arena. ¿Cómo se hace? Aquí vemos los 3 sitios donde experimentamos. Esto fue en Iquique, este fue aquí en Talca, aquí está Luis trabajando, aquí estaba Joyce detrás tomando las fotos, y aquí está Gianfranco y Juan haciendo la prueba también en Valdivia. Espérenme, que me está diciendo que en la sala de espera hay más gente, los voy a admitir. Listo. Entonces acá, ¿qué consiste el ensayo? Dame un segundo, ya. Básicamente es tomar un tubo de PVC, de más o menos ponerle unos 350 milímetros de altura, con un diámetro de 110 milímetros, ¿ya? Con una capa drenante de grava, como lo ven acá, unas tuberías, aquí lo hemos hecho en unos vasos. La idea es que esta capa de grava no, digamos, permita que el agua fluya, porque el tubo se corta en los dos extremos, no se tapa ni aquí ni acá, ¿ya? Luego lo que se hace es lo que está haciendo Luis, poner un material de la arena que vamos a trabajar, o una muestra de la arena, hasta una profundidad de 200 milímetros de altura, ¿ya? Con un apisonado sencillo. Entonces hemos tratado de hacer un apisonado, solo le dejamos caer como un palito de madera, porque así se hace en la realidad. Y luego le adicionamos agua limpia, normalmente hemos trabajado con agua potable, de 500 ml. Y luego lo que uno hace es toma el tiempo desde que empieza a aplicar el agua hasta que se ve la última agua que percola en la arena, ¿ya? ¿Qué es lo que dice acá? En el momento del agua desaparecer, cuando ya tú tienes ese tiempo, lo anotas y vuelves y haces adiciones 500 ml nuevamente, ¿ya? Se sigue tomando el tiempo y se repite unas 3 o 6 veces, normalmente en 8 o 10 iteraciones en total del sistema, porque normalmente las 3 primeras corridas no son tan significativas, entonces uno más o menos tiene que hacer entre 8 y 10, y toma todos esos tiempos, y al final, más o menos a las 8 o 10, el tiempo tiende a estabilizarse y debería estar entre 30 y 60 segundos. Es lo que dice, por ejemplo, es el CWA, la Construction Well Association del Reino Unido, pero también en el artículo de Widon hablan de entre 30 y 75 segundos. Entonces, ustedes se dan cuenta, es un método de ensayo que se puede practicar manualmente. Nosotros en todas las pruebas que hemos hecho en todos los humedales verticales hemos tratado de hacer los 2 ensayos para tener un conocimiento mejor del material. Entonces recordemos, el tiempo debería estar alrededor de 30 segundos a 75 segundos. Voy a retomar el caso de Iquique, las primeras arenas. Aquí no sé si alcanzan a ver, las chicas pusieron el agua y ya iba 1 minuto 47 y no pasaba nada, no se iba el agua. Al final las chicas tomaron hasta 18 minutos de percolación. Observen, estamos hablando de máximo 1 minuto y medio. Incluso conversaba yo también con las personas, dicen, no, hasta 2 minutos no había mayores problemas. Pero estamos hablando de 18 minutos. Entonces, aquí vemos en esta fotografía la acumulación de sólidos finos, y es lo que les estaba diciendo, que esta es la fotografía a la que quería llegar, que cuando un sistema tiene muchos sólidos finos o gran cantidad de finos, estos van a ir a tender a la parte superficial y van a tender a taponar el sistema. Entonces, y hay la importancia de que los finos sean realmente bajos, ¿ok? Luego, haciendo las correcciones que nosotros hicimos, tanto de tamizar como adicionar algunos agregados de estos de sobre 475, llegamos a estos tiempos, en realidad llegamos a 60 segundos. En el caso de Valdivia, esa arena que les mostré la grabación, aquí los chicos están también tomando los tiempos. En el caso de Valdivia, llegamos a más o menos entre 80, 83, 85 segundos. Miren que ustedes observen que ya en las pruebas 8, 9, 10 y 11 el tiempo tiende a estabilizarse un poco. Está ligeramente superior a esto, sirve, porque si ustedes se dan cuenta, tanto desde el punto de vista granulométrico, que cumplía casi todos los parámetros, como de esto, estamos muy cerca. Es una arena que se puede utilizar, ¿ok? Llegamos a la conclusión y ya sabemos el proveedor, ya sabemos qué arena comprar, lo tenemos bien claro. Entonces, cuando hablamos del medio principal,
primero son estas características que recuerden son granulométricas y de percolación, pero adicionalmente también es de colocación. Entonces, si bien se pueden colocar con máquina, y por eso esta foto en realidad es de Carlos, y se pueden colocar con máquina, dentro de la cama no se deben apisonar con máquinas. Se puede hacer, digamos, una leve compactación manual, pero no más. Aquí Bárbara está haciendo un tema de relleno, pero son por sistemas, cosas experimentales que ellos estaban trabajando. Entonces, el medio de soporte principal, esta arena, cuando se coloca dentro de la cama, no debe ser compactado de manera mecánica. Solo puede ser una leve compactación por apisonado. Nosotros aquí también en los sistemas de laboratorio, lo que hemos hecho es exactamente lo mismo. Apisonamos con un barreno de madera, solo lo dejamos caer por gravedad un poco, vamos poniendo más o menos cada 20 o 30 centímetros y vamos apisonando poco realmente. Y es lo que se recomienda, no más, porque si no lo que haces es dejar menos espacios intersticiales en la arena para que discurra el fluido, y por tanto lo que haces es disminuir el tiempo de retención hidráulico que tendría en el sistema. Aunque en un humedal vertical, a diferencia de un humedal subsuperficial que hablamos de tiempo de retención hidráulica de días, en un humedal vertical hablamos de minutos en realidad. ¿No? Es muy rápida la percolación. Luego aquí otra característica, espero, en el sistema británico, que es un poco lo que he tratado de comparar. Si ustedes observan, perdón acá, ellos hablan de una matriz de arena, básicamente de más de 600 milímetros. Luego hablan de esto que voy a hablar un poco de lo que es la capa de transición. Nosotros aquí, en lo que hemos hecho también en el laboratorio, aquí ven ustedes la arena que hemos utilizado, que es esa que les mostré de características de Talca, acá se ve claramente, y aquí en unos sistemas modificados que también les explicaba la clase pasada, también hemos trabajado. Hemos utilizado, por ejemplo, en este caso es casi 1 metro, en este caso son creo que 80 centímetros, en este caso son solo 15 centímetros, pero insisto, esto es un sistema experimental, no acorde a normas. Entonces, el medio principal, que era lo que les quería contar acá, debe ser separado de la capa de drenaje, es decir, este medio principal de acá debe ser separado de este medio de recolección de acá, bien sea por una capa de transición, que es como lo hacen los británicos, que ellos utilizan una capa de transición acá, o como lo hemos hecho nosotros y como recomiendan también los daneses, que es usando geotextiles. Entonces se alcanza a ver aquí el geotextil negro que nosotros pusimos, que es básicamente para que se separe la arena de la grava. Y esto se utiliza principalmente para que la arena no se lave hacia la capa de grava, es decir, hacia la capa de arena. Como dice ahí, eso es para prevenir el lavado del medio principal de arena hacia la capa de arena. Insisto, en el caso de ANE, nosotros que hemos hecho un poco, no lo hemos hecho como los británicos, que utilizan una capa de transición, ¿sí? Que es un material un poquito más grueso que el que se usa de arena. Y aquí está la recomendación, dice que son básicamente gravas de 6 a 10 centímetros y la capa de drenaje es gravas de 20 a 40 centímetros de tamaño. Nosotros lo hemos hecho directamente con los geotextiles y nos ha funcionado bastante bien, que es como lo recomienda la norma ANES. Aquí, por ejemplo, también a modo de resumen, a otras, estos son modelos un poco más, él hace un resumen, estamos hablando de una persona de Grecia en realidad, de más o menos cómo se hacen los 3 tipos de humedales o los 3 tipos de modelos, tanto el europeo, el francés y el americano. También lo van a encontrar en la literatura en el tema de humedales verticales. Los franceses tienen todo un sistema totalmente diferente y adaptado y patentado, y ya incluso lo están haciendo en sus colonias extraterritoriales, que es el sistema de humedales verticales tipo francés, que lo encuentran también en el libro de la IWA del año 2017. Ahí está explicado en detalle un poco este sistema. Y básicamente habla, si ustedes se dan cuenta, la aplicación del sistema a una cama de GABA, insisto, nosotros una cama de arena directamente, es decir, luego una cama más fina, luego una capa que puede ir subiendo en tamaño, pero esto es a modo de ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, en general, el D que se habla acá, si bien dice de 50 centímetros en Europa, en realidad en Europa se habla, como ustedes lo vieron, de más de 60 centímetros en total, yo diría incluso casi 1 metro. El sistema francés habla de 90 centímetros, pero especialmente en la primera etapa. El sistema americano unos 80. Esto, por favor, tómenlo de manera indicativa nomás. No, es para mostrarle que eso es un sistema filtrante que tiene varias capas.
¿ok? Luego, en el caso de las plantas, recuerden, aquí se recomienda un poco, digamos, es menos estricto que en el sistema de humedales subsuperficiales horizontales, porque en el sistema de humedales subsuperficiales horizontales está permanentemente inundada la raíz. Por tanto, obligatoriamente tienes que usar plantas hidrófitas, que recuerden, son las que crecen en agua o un sustrato que está al menos periódicamente deficiente en oxígeno como un resultado excesivo del contenido de agua. Este principio, si bien se aplica cuando nosotros aplicamos los pulsos de los humedales verticales, y digamos, por seguridad uno debería usar las mismas plantas hidrófitas, ¿ok? Pero, insisto, nosotros hemos hecho estamos trabajando en algunos estudios con plantas más ornamentales y han funcionado. Entonces ahí todavía también hay trabajo por desarrollar. Entonces recuerden que cuando hablamos de plantas hidrófitas, nosotros tenemos las plantas sumergidas, las plantas flotantes enraizadas en el fondo o las flotantes libres, pero nosotros en el caso de humedales subsuperficiales, recuerden, estamos hablando de las plantas que son emergentes, de las hidrófitas emergentes. Entonces recuerden algunos ejemplos que yo les mostraba ayer de plantas flotantes, de plantas sumergidas, que eran aplicables en humedales construidos de flujo horizontal, pero superficial, no subsuperficiales, y algunos ejemplos de plantas emergentes que sí son aplicables a humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial. Recuerden las funciones de las plantas, que es una ayuda en este aislamiento térmico, que veíamos que en el caso de los verticales los daneses recomendaban poner conchas de mar y wood chips. Las plantas ayudan en este aislamiento térmico, proveer hábitats, y de ahí la importancia de utilizar especies nativas o autóctonas, tomar nutrientes, que yo les decía, de cierta manera dan algo, pero no es un aporte significativo, de eliminar patógenos, ayudan y colaboran en eso, prevenir el efecto de taponamiento, que es muy importante entre los humedales, efecto filtrante, proporcionar oxígeno en el caso de un humedal vertical no es preponderante, porque recuerden de los modelos de diseño, el principal oxígeno que ingresa a un humedal es por convección y difusión principalmente. Favorecer la sedimentación, esto no es tan aplicable en humedales verticales, pero sí en el caso del efecto filtrante. Proporcionar superficie de biopelículas, esto por supuesto que es importante en un humedal vertical. Reducir la velocidad del viento tampoco tiene mucha importancia en un humedal vertical. Proporcionar la estética del sistema es parte del factor diferencial de un humedal vertical. Y algo que nosotros, como les comentaba, digamos, hace 8 días hemos empezado a estudiar, que es qué usos posteriores podemos darle a esta orientación. Entonces recuerden las plantas, la que yo recomiendo más es Chenopletus californicus. Nosotros la hemos aplicado en humedales verticales y ha desarrollado bastante bien. Ahorita estamos terminando el artículo científico de este que les mostré que estábamos desarmando. Se desarrolló en 6 meses bastante bien, que fue lo que seguimos el sistema en la primera etapa. Tracmites es, si ustedes recuerdan de la explicación inicial del modelo danés y del modelo británico, es la que se recomienda, pero yo les mostraba ayer que hay que pensarlo si la queremos usar. Las tifas también funcionan bastante bien. Nosotros hemos empezado a trabajar con esta especie, la Centedechia etópica. Aquí vemos una imagen de esta misma justamente en el norte del país, es esto. A ver, les comento, los resultados con Centedechia, si bien es una planta que se adapta, tiene capacidad de adaptación en general, tiene problemas, sobre todo por lo menos en el caso de Talca, en esta época, en el verano, se resiente mucho por el calor, la planta prácticamente muere. Entonces, no sé si para un sistema de humedales, ya más, para, digamos, pensando desde el punto de vista ornamental, sería lo más adecuado. Se ven muy lindas en invierno acá en Talca, por ejemplo. En el caso de Iquique, por ejemplo, lo que hemos visto es que la planta se mantiene más estable a lo largo del año, pero, dado de que el agua en el norte es más salina, digamos, desde el agua potable, es un agua con una conductividad eléctrica muy superior a la que encontramos aquí en Talca, mucho más superior a la que encontrarían en Valdivia, presentan este fenómeno que no sé si alcanzan a ver, que es necrosis foliar. De la planta, si bien se mantiene mejor que en Talca en la época de verano, no se ve tan bonito. ¿Alcanza a florecer? Sí. Entonces, no sé si sería tan recomendada. Hay otras experiencias que se han hecho en el Biobío y la verdad no recuerdo qué conclusiones han llegado al respecto. Luego tenemos acá otra especie, que esta la estamos trabajando con Carmen, que es la iris. En realidad es la tesis de Pedro, pero Carmen es, digamos, lo estamos haciendo con una empresa, y ya hemos tenido una muy buena adaptación inicial. Esta iris, recuerden que la recomendábamos también para humedales subsuperficiales horizontales, pero en el caso de verticales nos ha funcionado bastante bien. Hay otra especie que es
también hemos trabajado, que también son ornamentales, que es un proyecto que estamos desarrollando con una empresa que se denomina Depurado. Entonces, la recomendación en general es, digamos, en el caso danés, recomendar Phragmites australis. Insisto, esto es la importancia de la transferencia tecnológica. Y hay una densidad aproximada de 4 plantas por metro cuadrado. A ver, en sistemas pequeños o sistemas unifamiliares, está bien plantar 4 plantas por metro cuadrado. Normalmente cuando ya uno empieza a hablar de sistemas más grandes, esto puede bajarse a 2, 3, incluso 1 metro cuadrado porque se trata de un tema de dinero, ¿ya? Y normalmente se ha visto que sí pueden colonizar, se demoran más en colonizar, sí. Nosotros en el diseño que hicimos para Careb, estábamos pensando inicialmente en las 4, pero por la configuración que hicimos de la cama, en realidad nos salieron, creo que fue 16 plantas, que daba como 2.5 plantas por metro cuadrado. Vamos a ver cómo nos va, ahí les contaremos de acuerdo a la evolución del proyecto. Ahí la planta seleccionada es una planta nativa de Valdivia, es un junquillo pequeñito, que es el mismo que está en el humedal del Seún, que es una planta nativa, digamos, de la zona. Vamos a ver, insisto, cómo nos va, ¿ya? Ahora, en el caso danés, obviamente se recomienda plantar entre abril y mayo, es decir, la primavera del hemisferio norte. En nuestro caso está claro que sería lo contrario, es decir, entre octubre y noviembre, ¿ya? Nosotros hemos plantado aquí en Talca, hemos hecho entre octubre y noviembre. Insisto que por lo menos con el tema de la santedecha hemos tenido problemas en el verano. El tema de las Conopletus no ha habido ningún problema, las Conopletus agarra vuelo inmediatamente. Esta iris, por ejemplo, fue plantada en noviembre, también agarró vuelo inmediatamente. Entonces es el mejor tiempo de plantación, ¿ya? Pero, como ellos mismos lo dicen, la plantación puede ser hecha en cualquier momento del año. Recuerden que el tema de hacer plantación en otro momento del año tiene que ver un poco más con la adaptación final de la planta, ¿ok? Y aquí también ellos hablan de que obviamente los mejores resultados para plantar son mejores si las plantas se traen directamente, como un poco lo que explicaba ayer Flavia, de traemos, las ponemos, pero también se pueden usar piezas de rizomas, que fue lo que yo les mostraba un poco, que fue el sistema que les mostré de subsuperficial. Ese se hizo con los rizomas, que eran estas raíces largas que tenían las plantas, ¿ok? Eso respecto a las plantas. A ver, sigamos acá. Luego vamos a hablar del sistema de recolección, drenaje y ventilación. Y esto es muy importante y dejé esta imagen, que también está en el artículo de Carlos y de Hans, que es, recuerden siempre, y no se les vaya a olvidar, que cuando hablamos de un sistema vertical, estamos hablando de un sistema aerobio, per se, fundamento. Recuerden que es un sistema que se carga por pulsos, donde se debe dejar al menos hora y media entre cada pulso para que haya reoxigenación de la cama. Y esta reoxigenación de la cama ocurre por 2 factores que normalmente se pueden dejar. Uno, recuerden que era porque el mismo pulso de agua hace el efecto convectivo, que lo calculábamos, pero también en el caso danés y también en el sistema británico, ustedes lo vieron, se dejan estas torres de ventilación que ustedes ven acá. Son estos tuidos, ya lo vamos a ver un poco más en detalle en fotos, ¿ya? Entonces es la mezcla. En el caso danés se recomienda máximo 1 metro cuadrado de separación entre las chimeneas de aireación, ellos lo llaman así. Bueno, Carlos cuando lo traduce en castellano lo traduce así. Si ustedes se dan cuenta, la imagen está en danés. Que son básicamente estas, las tuberías para aireación que se conectan directamente al sistema de drenaje. Por eso aquí hablo del sistema de corrección, drenaje y ventilación, ¿ok? Lo que les decía, ojo, partes que vamos repasando. Se deja como un muro perimetral para protección que le ingrese las correntías. Se le pone, la tubería se puede poner directamente sobre la cama de arena. Se puede recubrir con un material para prevenir el congelamiento y aquí hay un sistema de recolección de máximo 1 metro. Y la separación que se recomienda de acuerdo a los daneses entre el filtro de arena y esta zona de recolección es un geotextil que por lo menos en el caso del experimental lo hemos hecho. Recomendación. Entonces, la capa de drenaje, que es esta que observamos acá, se recomienda hacer en arena de entre 8 y 16 milímetros, o sea, arena de media pulgada, estamos hablando, y en las que una tubería de drenaje de 70 milímetros debería ser puesta. O sea, más o menos se recomienda 70 milímetros de tubería cuando hablamos del sistema unifamiliar, ¿ok? Ya de pronto puede ser que para el sistema más grande sea una tubería, pero lo que Carlos me dijo que generalmente estos sistemas de 70 funcionaban bastante bien.
Luego eso se conecta a una tubería de 90 o 120 milímetros, que es la que llega al pozo final digamos, de recolección de todo el sistema. Y el sistema, como lo hice acá, es pasivamente aireado por tuberías verticales, que son estas que vemos acá, que se extienden sobre la superficie 30 centímetros, más o menos. Entonces, ustedes se dan cuenta, es parte integrante del sistema digamos, de la forma de que el oxígeno puede ingresar a la cama. Aquí lo vamos a ver un poco más distribuido. Entonces, ustedes ven, este es el sistema unifamiliar que veíamos la vez pasada. Ven el sistema de distribución a lo largo de todo el humedal. Y ven un sistema de recolección, en el caso de ANES se hace de esta forma. Y alguien me preguntaba, ya lo voy a contar, si ustedes se dan cuenta, se coloca muy cerca el pozo de alimentación con el pozo de salida. Y eso tiene una explicación, ya la comento. Pero para que ustedes observen, las tuberías de ventilación se conectan directamente al sistema de drenaje y luego esto se conecta a un sistema de recolección que va al pozo final. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, se ve otra imagen de un sistema mucho más grande. ¿Ya? Aquí está Carlos trabajando, para quienes lo conocieron el año pasado, él mostraba esta foto y se reía bastante porque trabajan los daneses, pero cobran digamos, estos en India, personas de India, y está básicamente haciendo una instalación, que es la conexión de una chimenea, que ya se encuentra terminada, con todo el sistema de drenaje. El sistema de drenaje, si ustedes se dan cuenta, son tuberías perforadas, estas creo que son de 100 milímetros, si no estoy mal, que ya, insisto, es un sistema mucho más grande, están perforadas aleatoriamente. La perforación de las tuberías subsuperficiales, digamos de las tuberías de drenaje, se puede hacer de manera aleatoria. Si ustedes se dan cuenta aquí también la colocación, está el HDPE y está el geotextil. Y sobre el geotextil es el sobre el que se pone las tuberías de recolección, drenaje y ventilación. Y aquí queda completamente el sistema de ventilación. Aquí hay algunas imágenes más, que fue el principio que vamos a colocar en el humedal de Carep. Es un tubería de ventilación. Vamos a poner 2 codos de 90 grados para que no haya, digamos, riesgo de ingreso directo de lluvia, ni tampoco, digamos, basuras o cosas así, sino un poco más de protección. Bueno, en Dinamarca es un poco más sofisticado, tienen unas tapitas especiales para estos sistemas, como ustedes lo ven acá. Este es el sistema, era uno de los sistemas que les mostraba en las imágenes iniciales. Y luego aquí viene el tema que me preguntó alguien y que yo comprometido a averiguar, y era sobre el sistema de recirculación. No usan bombas. Eso quiero dejarlo, me lo dejaron muy claro, lo consulté específicamente. Justamente lo que mostraba en la imagen esta, y por eso la traje, el sistema de recolección queda muy cerca al pozo de bombeo. Lo que se hace es conectar por gravedad y se conecta de la forma en que se esquematiza acá, es decir, de forma, es como aquí sí es un pozo de bombeo, este se hace más profundo de tal forma de que este de acá pueda ser conectado por gravedad acá. Ahora, lo que sí no me especificaron muy bien y es, esta arqueta sirve para distribuir caudal y se gradúa, por lo que entendí, lo que estuvimos conversando, fue por el sistema de, digamos, por un sistema de este vertedero que hacen acá y la cantidad de agua y la inclinación. Y así manejan la cantidad de recirculación, porque ellos han recirculado desde el 50% hasta el 200%. ¿Ya? Pero eso se hace sobre todo cuando se recircula directamente, digamos, en la norma se recomienda al pozo, pero también lo han recirculado acá al sistema digamos, de fosa séptica. Ahí no me explicaron muy bien si era con bombeo o no, pero en general me dijeron que el principio de recirculación era sin bombeo. Que aquí sí se usaban bombas y la recomendación es usar bombas de estas que se usan en los edificios, son bombas recuerden, de máximo 1 HP, no son muy potentes. Bombas de aguas residuales, sí, eso fue lo que quedamos muy claro. Generalmente son bombas de tipo sumergible. ¿Ya? Hay una Pedrolo que fue la que estuvimos viendo con los chicos. Claro, en Dinamarca por un tema de recursos, no, de la misma economía del país usan marca Grundfos, que también son muy buenos, pero Grundfos, recordemos, es una empresa danesa, por tanto los costos en el país allá son mucho más baratos. Y recuerden que la recirculación se hace para aumentar la eliminación de nitrógeno total, aprovechando el carbono orgánico que se encuentra en esta zona. ¿Okay? Que puede ser los tanques de sedimentación o los pozos digamos, el pozo de bombeo. Si ese artículo estamos terminándolo a ver si sale ya este año.
Luego, aquí les traje ya en los comentarios finales el pozo que sigue después. Eso ya puede ser un pozo si tenemos pendiente, como nos va a pasar en Caret, podemos tener un pozo único acá, o necesariamente puede ser un pozo de, digamos, de acumulación con un sistema de extracción, que ese sí debería ser una bomba en el caso de, digamos, de que sea muy plano. Pero aquí quiero mostrarles algo que creo que les comenté la vez pasada, y es que en el caso de Dinamarca, algo que es muy importante, y es que a partir del año 2000, digamos, aquí hay cambios de normativas y todo, hasta esa época se hacían muchos sistemas que eran de tipo horizontal. Luego, cuando se empezó a exigir en la norma de nitrificación, los sistemas, y claramente también se tienen las guías de diseño, que es más o menos acá, hay una explosión o crecimiento de sistemas verticales. Actualmente no se construyen casi sistemas horizontales, prácticamente inexistente la construcción del sistema. Y se construyen sobre todo sistemas verticales y de todos los tipos que ellos tienen. Ellos no tienen solo estos que mostraba, estos son los sistemas insaturados. También hay sistemas de flujo cero, que son los Willow. Hay otro sistema más que ellos tienen. Carlos el año pasado dio una charla específica en Valdivia de esto. Como les decía, mi idea un poco es en el mes de octubre que ellos vuelvan al país, tanto Hans como Carlos, que son los creadores de estas guías, para que todos ustedes, algunas de las dudas que tengan, las puedan aclarar un poco más acerca de ellos. La idea es traerlos en el mes de octubre al país. Nuevamente, Carlos ya ha venido 2 veces al país. En Valdivia estuvo el año pasado. Entonces, él nos contaba, y también lo conversaba un poco allá con Hans, con ellos, es que estos sistemas que están acá son básicamente sistemas de estos que tuvieron que ser cerrados porque no cumplían los estándares de danés. Y si alguien quiere saber más sobre cómo han funcionado los sistemas en el tiempo, Carlos me compartió esta guía que hacemos acá. Está en un maravilloso danés, que es cuando ellos han hecho la evaluación 10 años después de cómo han funcionado estos sistemas verticales a partir de la promulgación de la norma. En general, una de las cosas que, bueno, hemos visto y que fue el fundamento del proyecto que nos trae es un poco la altura, aparentemente se puede reducir. Bueno, como les decía, eso está. Ahora, alguien ayer también preguntaba sobre los costos. Yo le dije, mire, hicimos un artículo de eso. El artículo es este que ves acá. Ahí hay algunas reflexiones en general de los sistemas de humedales. Un artículo que publicamos bien sencillo hace unos 4 años, creo que fue. Sí, hace 5 años, en el 2016, cuando yo trabajaba en el norte del país. Y básicamente aquí vemos el tema de costos de humedales construidos de flujo horizontal subsuperficial. Si ustedes observan, el costo de construcción es bastante amplio. Estos son datos reales del país. Entre unos 85 y 630 dólares. Si lo ponemos a precios actuales, estamos hablando desde unos 50 a unos 400,000 pesos por metro cuadrado. Alguien hacía esa pregunta. Perdón, en este caso está por habitante. Si ustedes lo comparan, y aquí hay precios comparativos con España y Grecia, está claro que en España estaríamos similar, pero en Grecia sería un poco más caro. No tengo idea de por qué es más caro, no he podido preguntar a los colegas griegos, pero debe haber alguna cosa ahí. Puede ser del costo de mano de obra, porque claro, los costos de mano de obra, por ejemplo, que eso es otra discusión que también hemos tenido con los daneses, son muy diferentes en Chile y Dinamarca. En Dinamarca es cara la mano de obra, muy cara diría yo. Pero claro, está relacionado con los estándares que tiene el país, ¿no? Entonces, esto también habla un poco de los costos de operación, donde básicamente sí en Chile se informan costos muy bajos, pero no sé la confiabilidad de este valor. ¿Ok? Este que está acá en España se informa, este sí lo vi yo en terreno, más o menos ellos hablan más o menos de unos 80, 50 euros por habitante. En Grecia sí son bastante bajos, ¿no? Y algunos métodos de desinfección, pero nosotros en la universidad hemos trabajado también el tema de costos con los chicos de ingeniería en construcción. Aquí en la universidad tenemos esa carrera. Y entre los proyectos que hemos hecho, un primer proyecto que hicimos, que fue con Valeria y Roberto, los estudiantes de pregrado, un sistema tipo de 15 metros cuadrados, como este que vemos acá, que incluyendo todas las partes, la cámara desengrasadora, la inspección, la fosa séptica, ventilación, un estanque de acumulación inicial con un sistema presurizado de bombeo, nuestro humedal, que nosotros en este caso, de acuerdo al proyecto, como lo habíamos pensado, era un sistema de 3 riegos diferentes, es decir, de secuencial, un poco diferente a como lo explicaba de cama única, que se puede también hacer. Pero insisto, estos son temas experimentados que nosotros hemos querido ver del tema del desarrollo para el desarrollo del país, luego un tanque de acumulación, una bomba extractora y un tanque de acumulación final para reutilización. ¿Ya? Básicamente este es el esquema, un humedal de 15 metros cuadrados, más o menos estamos hablando. Y aquí los chicos calcularon, digamos en el caso de la provincia de Talca, un costo directo
de aproximadamente, yo lo pondría en 6 millones, estos cálculos son de hace un año, y con un costo total, incluyendo ya obviamente todo el trabajo, los gastos generales y todo, de más o menos, yo lo pondría en unos 10 millones de pesos. ¿Ok? También, insisto, la pregunta que alguien hacía ayer respecto a los costos. ¿Ya? A ver, hay un principio básico y es algo que también tengan en cuenta, que lo conversaba con Gianfranco al inicio. Normalmente un humedal no es más barato que un sistema de lodos activados. En general son costos similares. La gran ganada viene en dos. Uno, el costo de operación sí es sustancialmente más bajo porque no hay mayormente equipos mecánicos. Ustedes se encuentran los 2 equipos mecánicos que tenemos aquí en la bomba, no tenemos más. Y lo otro es que también el tema de la poca producción de lodo, o nula básicamente, que alguien también lo preguntaba ayer en el tema del clogging. Clogging, porque claramente aquí hay un sistema de bacterias que son las que hacen gran parte del trabajo acompañadas por las plantas. Entonces ahí empieza a haber un crecimiento bacteriano. Con sistemas bien diseñados, en general, 20, 25 años han funcionado sin ningún problema. Hay ya reportes extensos de la literatura, como les digo, en Dinamarca, de 10 años, no ha habido ningún problema con ello. Básicamente no hay producción de lodos, que es la gran diferencia, que sí tiene un proceso de lodos activados, que tiene producción diaria de lodo, y cuesta disponer ese lodo. ¿Ya? Eso es una gran diferencia. Ahí es donde está. Y lo otro también es el punto de vista de la sustentabilidad del tratamiento, ¿no? Y también la estética. Hay algunos proyectos que Carlos mostraba en Dinamarca, y ustedes vieron las fotos iniciales, de que se puede utilizar como jardines dentro de las casas. Y es una planta de tratamiento en general. Y bueno, como nuevamente agradecerles a todos por su atención y yo destacar que, insisto, todo este trabajo, muchas de las cosas que yo muestro las hacen los chicos. Aquí está Valeria y Roberto, que fueron los que hicieron esta tesis anteriormente. Joyce, que fue con la que tamizamos 400 kilos de arena. Aquí está José, justamente poniendo arena dentro de un humedal que hicimos experimental en Curicó. Bueno, uno de los obreros de la empresa, Daniel y Eduardo, que fue uno de los primeros que se arriesgaron a sacar plantas aquí en Talca cuando no sabíamos mayor cosa de ello. Susi y Natalie, que también fueron de las primeras chicas que trabajan conmigo. Aquí también está Valeria y Francisca, que fueron las primeras que tuvimos en el humedal del proyecto Fondesit. Con eso termino y abrimos las preguntas, por favor. A ver, aquí voy a ir viendo, Gianfranco, primero las del chat, ¿vale? Vale, perfecto. Ya, alguien pregunta lo de los correos. Bueno, Gianfranco ha reiterado que va a quedar en videos en YouTube, entonces yo creo que ahí ya más o menos se responde eso. ¿Okay? Al tener un proceso de recirculación, ¿requiere el sistema una bomba para aguas residuales? Bueno, lo comenté que normalmente en Dinamarca se da el fundamento de que se recircula por gravedad. Nosotros por lo menos lo que hemos hablado con Gianfranco en el caso de Carec, que sí tiene pendiente, si queremos hacer recirculación sí o sí tenemos que hacerla con bomba. Eso también es sitio específico. En el caso de Dinamarca, recuerden, Dinamarca es un país plano. La montaña más alta tiene 500 metros. Entonces, para ellos más o menos estandarizar este sistema de que sea recirculación por gravedad es más o menos. Nosotros aquí tenemos que verlo, de acuerdo, porque también tenemos cordillera. Entonces, es algo que hay que evaluar. Pero en general se debe intentar hacer por gravedad. HDP es el conocido como geotextil. No, son cosas diferentes. El HDP es una geomembrana, ya que es impermeable, y el geotextil es permeable. Esa es la diferencia, ¿vale? No confundir. HDP, o sea, a ver, el sistema requiere las dos. El geotextil lo que hace es proteger la geomembrana, y la geomembrana lo que hace es impermeabilizar el sistema, prevenir que el agua se infiltre a las capas, ¿ok? Entonces son dos cosas diferentes. HDPE es la geomembrana y geotextil es otra mallita que, si ustedes observan, si recuerdan la foto que mostraba, es una básicamente blanca, puede ser negra, nosotros hemos usado negra aquí en Talca, y la geomembrana generalmente, el HDPE o geomembrana generalmente es negra. No creo, dice alguien. No, ya, muy bien. Perfecto, ahora el que muestra en blanco. Está muy bien. High density polyethylene, gracias ahí por la ayuda a los chicos. Del junco de Valdivia que utilizaron para el humedal de Gianfranco, ahí desconozco yo el nombre científico de la planta, porque no la he analizado en detalle. Aquí alguien pregunta. Tú, Ignacio, que es la misma que tienen en el humedal de Seúl, ¿cuál es el nombre científico de ese junquito? ¿Lo recuerdas? Me pillaste, pero déjame buscarlo, dame un segundo. Mientras contesto otra pregunta. Vale, perfecto. Todo siempre se me olvida, sorry. Dice que es Juncos procerus, creo que sí. Yo no lo he mirado en detalle, debo decirle, porque en realidad no lo he mirado,
Lo decidimos porque hablábamos, bueno, ya se usó en este humedal de Seúl y los chicos de Carep también tenían experiencia manejando, lo dijimos, no, usemos el mío, ¿vale? Puedes volver a mostrar la curva y los resultados de Valdivia, además de los ensayos de infiltración de Valdivia. A ver, voy a volverlos a mostrar un segundo, ¿vale? Déjame compartir eso que están, alguien me pedía eso. Lo de los resultados de la arena. La curva granulométrica tipo. A ver, me devuelvo, eso estaba por acá. Están en posición diferente las curvas, ¿no? Pero lo que es importante, o sea, es decir, la de los daneses está hacia la derecha y la nuestra la hicimos hacia la izquierda, pero más que las curvas per se, lo que es importante tener en cuenta, y lo voy a proyectar acá en grande, son estos valores, el de 10, el de 60, el coeficiente de uniformidad y la cantidad de finos, ¿ok? Eso es lo importante, más que la curva en sí. Lo que les decía un poco, vamos a ver ahora los resultados de Valdivia. Aquí están los de Iquique, ya veíamos la curva. Aquí están los de Talca. Insisto, las formas de las curvas, por lo menos aquí es un tema de escala como yo la grafiqué. Y estos son los resultados de Valdivia. El de 10 es de 0,3, recuerden, entre 0,25 y 1,2. El de 60 es de 0,7, entre 1 y 4. Aquí estaríamos un poco bajos. El coeficiente de uniformidad está bien, menor al 3,5. Y los pinos también eran bastante bajos, menor al 1%. ¿Bien? Entonces, lo que pasa es que este también nosotros no lo utilizamos, pero en general el fondo nos daba menos de 1, nos da como 0,4%. Estos son los resultados para Valdivia. Y es una arena que podría usarse granulométricamente hablando. Y que luego, está claro, recuerden, hicimos el ensayo, perdón Gianfranco, porque yo sé que tú lo hiciste con Juan, pero lo hicimos como equipo, el ensayo del SRP, ¿ya? Y en el caso de Valdivia, recuerden, obtuvimos un SRP de 83 segundos. Espérame que se quedó pegado. En realidad yo podría, y aquí está, el SRP es de aproximadamente 83 segundos. Bastante cercano a lo que recomiendan los británicos. Entonces, por tanto, es un material que podríamos utilizar dentro de las camas de humedad. ¿Ya? Ahí respondería a esa pregunta. A ver, voy mirando, luego... Ismael, solo para confirmar, sí, es Juncus procerus, esa es la planta del junco que usamos. Perfecto. Estaría bien la persona que lo puso acá, porque en realidad yo no la he mirado en detalle. Nosotros lo hicimos dentro de los humedales verticales. A ver, el sistema, nosotros hemos tenido más sistemas experimentales, los tenemos aquí cerca de la universidad. Si alguien quiere venir, les puedo mostrar los experimentales. El otro que hicimos, lo hicimos para un habitante equivalente en Curicó, pero ese proyecto ya lo cerramos, no podríamos visitar. Entonces, si alguien quiere, me contacta con todo gusto, yo lo llevo al laboratorio. El diseño final mostrado para cuántos habitantes está pensado. A ver, lo de Dinamarca, que fue lo que principalmente me va a hacer, recuerde que es para 5 personas equivalentes, ¿no? Que es básicamente lo que estaba ahí. Hay que tener consideración especial en construir un humedal en la zona semiárida costera del norte de Chile, región de Atacama. Buena pregunta. A ver, nosotros en los experimentos que hemos utilizado en el norte, una de las principales características que hay que tener en cuenta es que el agua es salina. Ya, el agua del norte en general tiene una conductividad eléctrica por lo menos en el caso de Iquique, que es más al norte de la región de Atacama, nosotros tenemos conductividad del agua potable de 1400 a 1500 y sabemos que todas las plantas sobre 750 se empiezan a resentir y sobre 1500 se resienten aún más. Entonces, el tema de la selección de las plantas, recomendación, usar plantas locales. Nosotros por lo menos en el caso del norte hemos usado, una de las que usamos fue Chenopletus americanos. Esa planta fue súper bien tolerando la salinidad, toleró hasta 4000 microsiemens por centímetro de conductividad eléctrica. Yo creo que ese es el principal tema. Ahora, si tú me preguntas entre hacer un humedal horizontal y un humedal vertical, la respuesta es bien simple. Si tú quieres reutilizar agua, que es lo que se debería hacer en el norte del país, el vertical en principio tiene una evapotranspiración menor que el sistema horizontal. Y es porque el agua dura menos, está en menos tiempo dentro del sistema embalsado, por lo tanto tienen menos energía. Entonces, nosotros, por ejemplo, en los experimentos que hemos hecho en el norte, hemos detectado de que en el artículo que publicamos hay una diferencia del 50% entre plantas nativas y plantas no nativas. Nosotros experimentamos con este Chenopletus americanos y experimentamos con Cyperus papyrus, que es el papiro egipcio, ¿ya? Que también es de una zona desértica, pero africana, no chilena. Y
En general, la evapotranspiración con el Chenopletus americanus era del 25%, pero era en un sistema alimentado en batch, ¿ok? Pero en el otro sistema llegaba hasta el 70%, el que tenía Cyperus papyrus. Entonces, recomendación 1, plantas locales. Normalmente las plantas en el norte que tú ves en las quebradas ya están adaptadas a la salinidad. Eso es una característica importante que hay que tener, ¿ok? Cada metro cuadrado de humedad, cada cantidad de agua, eso más lo hemos visto por el tema de habitantes, Alejandra. Es un tema de cálculo. Si ustedes, por lo menos el sistema danés, estamos hablando de 15 metros cuadrados para 5 personas, o sea, estamos hablando de que 3 metros cuadrados por una persona, considerando esos 3 metros cuadrados para una carga de 150 litros habitante al día. Okay, entonces, si tú lo divides entre 3, más o menos estamos hablando de 50 litros habitante. 50 litros, aproximadamente. Pero ojo, yo lo explicaba también que nosotros hemos hecho experimentos acá donde esto podría bajar, pero el tema de bajarlo tanto, ojo con eso, entramos a otro fenómeno que es el clogging, del que no hemos estudiado nada en el país. Entonces también es un poco ir primero hacia lo conservador, viendo qué pasa y luego empezar a... ¿Qué fue lo que los daneses hicieron eso? Y ahorita justamente lo que les decía, en el caso de la revisión que hacen en el informe es para ver cómo ha funcionado este sistema. Esto hace falta en el país. ¿Qué tipo de tratamiento primero es recomendable realizar para un proyecto unifamiliar? Fosa séptica de 2, en general, si se pudiera hacer de 3 cámaras mejor, pero una fosa séptica de 2 cámaras prefabricada te funciona bien. Funcus Procerus, Ignacio, gracias. Flavia manda, creo que fue las fichas de las plantas, gracias Flavia. La tesis también, ¿para cuántas personas fue el ejemplo en Tanca? Donde una vivienda tipo, 5 personas, 4 personas, 5 personas. Sí, fue una vivienda unifamiliar tipo, no fue nada más grande de eso. ¿Okay? Para presentarlo al sistema de salud, nos pregunta sí, Gianfranco, por lo que conversé con Pablo, el sistema debería presentarse al sistema, digamos, autorización sanitaria, ¿correcto? El de Caret y el del otro que vamos a hacer. Entonces, en principio, está diseñado y creo que Pablo va a llevar esto, ¿cierto, Gianfranco? O sea, yo sí, Pablo... estamos trabajando con un ingeniero hidráulico y junto a él vamos a presentar este proyecto a la Seremi de Salud. Claro, en mi caso yo con los chicos interactúo en el aspecto de todos los aspectos depurativos y Pablo ve un poco más los aspectos hidráulicos específicos, pero en general sí, se va a presentar autorización sanitaria. Y está diseñado solo para aguas grises, la pregunta, ¿cierto, Gianfranco? Tanto el sistema horizontal como vertical que vamos a probar, lo vamos a probar para aguas grises, ¿vale? Funciona, ojo, funciona para aguas hervidas, que es la mezcla de grises y negras, ¿ya? Negras específicas hay que tener un poco más de cuidado. ¿Saben de alguna experiencia donde se apliquen estas soluciones para aguas urbanas, por ejemplo, el agua lluvia que sale por un colector de 200, creen que en ese caso la dimensión no es que sea enorme, pero sí es más grande? Sí hay experiencias, ya lo comentaba justamente, la experiencia de Dinamarca, que tratan gran parte de la escorrentía de las carreteras en sistemas de humedales pero de tipo superficial. Nosotros en Bogotá, en un proyecto que yo participé hace ya unos 15 años más o menos, se conectó un sistema, en Bogotá en general hay una red de humedales bastante grande, urbana, son más o menos 15 sistemas que están fraccionados por toda la ciudad, eso lo conversábamos con Gianfranco el otro día. Y entonces hubo, digamos, en la primera década del siglo, como, o en realidad una acción legal que obligó a la empresa sanitaria a tomar acciones de reparación de los humedales, ¿ya? Un mecanismo legal en Colombia que hizo usual. Entonces, esos mecanismos se trataron de preservar estos sistemas. Entonces había uno, que era el sistema de La Vaca en el sur de Bogotá, donde está conectado a un colector gigante, estamos hablando de un colector de 2 metros de diámetro, ¿no? O sea, no estamos hablando de una cosa chica. Y lo que se hizo y lo que se propuso ahí fue un sistema de humedal duable, en realidad se llamó, junto a un sistema posterior que era el sistema sí de humedal per se. Entonces lo que se hizo fue una restauración geomorfológica de todo el humedal y la primera zona se dejó como un sistema mixto. ¿Por qué? Porque en los tiempos de bajo caudal funcionaba como un humedal horizontal, como un humedal construido de flujo horizontal superficial. Pero en las épocas de alto caudal se dejaba para trabajar como un sistema de humedal de flujo horizontal superficial. Y eso se regulaba al final con unos vertederos movibles, de acuerdo a la época del año. Entonces, ¿qué pasaba? Que el humedal se inundaba
funcionaba normalmente como subsuperficial, en las épocas de lluvia empezaba a subir el nivel porque obviamente tenía que acumular, y lo que hacíamos era luego jugar con los niveles del agua para que el humedal tuviera esas características de la zonación típica ripariana que tienen los humedales. ¿Ya? Yo participé o sea, a ver, cuento la historia, yo participé únicamente en lo que fue en la planificación del humedal, pero el diseño específico y la operación la hacía la empresa Acueducto del Alcantarillado, la hizo la empresa Acueducto del Alcantarillado de Bogotá. ¿Vale? Es un ejemplo interesante que se hizo, pero se puede. Sí, se puede. Ese tratado de agua es correntía en general. Me acuerdo que era una zona bastante grande de Bogotá, porque esa sí la calculamos nosotros en el proyecto. ¿Dónde puedo tener más información de ese proyecto? ¿Cómo se llama? El humedal se llama La Vaca en Bogotá. Yo hice una charla hace unos años ya en la Universidad de Concepción al respecto. No sé, sí, hay un capítulo del libro que está por salir, Mónica, pero no sé cuándo. Ahí está reunida toda la información de estos proyectos que te comento que trabajamos en Colombia hace ya unos 15 años. Espero que salga pronto y lo puedo compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta ya no del chat, sino de, digamos, así en vivo. Flavia quería consultar y después vamos a dejar a Ignacio Rodríguez, director del Centro de Humedales, para que nos dé unas palabras como director del... Flavia, dale. Ya, hola. Súper ¿Qué tal? buena de hoy. No, mi pregunta tiene relación cuando hablas de la cantidad de plantas que se ponen en el humedal, ¿no es cierto? Okay. Que hablamos de aproximadamente 4 plantas por ahí. Entonces, ¿y por qué eso? Porque como en permacultura uno siempre tiende a observar y copiar, ¿no es cierto?, lo de la naturaleza. En la naturaleza, en los humedales, no están las plantas así como... Entonces, No. ¿por qué lo hacen así? No sé si te fijaste la imagen que yo mostraba ayer, es porque normalmente se logra una colonización de todo el sistema, porque la idea es que el sistema se colonice de plantas. Normalmente se ha visto, mira, en general incluso hasta de 1 metro cuadrado dan colonización. Pero va que obviamente para garantizar un éxito relativamente rápido, es decir, al final del primer verano, 4 funciona bastante bien. Es eso. ¿Ya? Pero igual se va a cubrir entero. No, sí, igual. Lo que pasa es que si tienes menos densidad, se va a demorar más. Esa es la gran diferencia. Súper, gracias. Vale, Flavia. Ignacio, no sé si alguien más tiene preguntas, parece que no. Dale tú, Ignacio. Vale, gracias. Bueno, como siempre, agradecer al doctor Vera por su claridad y su experiencia, y un poco quería agradecer a los participantes, ¿verdad?, por estar comprometidos con este proyecto, un poco impulsarlo a seguir conectados con esta idea de co-crear, de hacer un trabajo colaborativo en la creación de humedales depuradores. Y creo que hay mucho que aprender también e innovar con la creatividad y las particularidades de cada lugar, y también monitorear esto quizás con algunas técnicas de ciencia ciudadana. O sea, un poco la invitación es a que sigan participando en este proyecto y sobre todo en lo que queda del proyecto, pero más allá de lo que es el Corfo mismo. Así que agradecer siempre a Caleb, ¿verdad?, a Gianfranco, a Milena, a los que están tras bambalinas, al doctor Vera por su buena charla, agradecer también a Fomento Los Ríos, porque sin ese financiamiento no estaríamos acá, y seguir invitándolos a que queden conectados. Eso simplemente. Por complementar lo tuyo, Ignacio, lo ideal a futuro después del proyecto y que podamos establecer, podamos conocer sistemas en el largo plazo. Eso nos falta en el país. Hay sistemas instalados, pero no se sabe mucho de su funcionamiento, de cómo fueron diseñados, de por qué se diseñaron así. Por lo menos tú en el segundo ya tienes 1 o 2 años y no tienes muchos datos, por ejemplo. Entonces, y no es culpa tuya, es culpa del dinero. Si necesitamos dinero para hacer esas cosas. Ese es el punto. Es culpa del COVID. No. Bueno, también porque a ese le ha hecho falta alimentación. Claro. Entonces, eso hace falta, conocer los sistemas con los años. A mí me gustaría, digamos, hacer una pequeña reflexión. Primeramente, agradecerle a Sedún, al amigo Ignacio, a usted y a todos los que lo han iluminado con esta nueva manera de ver estos humedales artificiales. Construidos. Lo he dicho ya 3 veces. Reprobado. Yo con mis alumnos soy estricto, reprobado. No hay discusión.
Para mí, digamos, es algo nuevo. Entonces, seguramente, Construido. pero estoy aprendiendo a caminar. No, bien, bien. Y al aprender a caminar me voy a caer. Por eso lo corrí, para Claro. llevarlo a parar. Así que estoy reprobado. Ya, no importa, haré todo el esfuerzo por No, no no se cometer preocupe. errores. Es lo que usted Se pone al día. a las distintas plantas. Eh, Aquí en Valdivia es un laboratorio natural de Sí, plantas acuáticas. correcto, correcto. Y, pero me falta una planta. Yo desde niño, con mi abuela aprendí mucho Ujú. de que en las partes húmedas ella colocaba cala. No, Pero si no caras sabía, nosotros las hemos pero trabajado. no sabía, Bueno, yo no sabía por qué colocaba cala. Entonces ah, ella en su sabiduría innata que tiene, que la naturaleza, claro. porque la cala tiene una papa abajo que después me decía, esta es la papa que tiene abajo, y mira sus raíces, y tiene una raíz tan gruesa que realmente va como percolando, es decir, va haciendo, es como un gusano que Sí, sí, se va correcto. introduciendo en la tierra. Y también la otra que le llaman el junco es una planta maravillosa que solamente nace en los humedales. Aquí Sí, desde Temuco para acá nace hasta Chiloé, la he visto yo. Y sí, también la correcto. otra la que hay mucha, la que no se ha dado y que también sumamente vive en el humedal, es lo que le llamamos nosotros aquí que se busca, es la nalca. No sé si usted la conoce. Ya. Sí, sí, la conozco y la he comido. Exactamente. Pero esa planta solamente nace donde hay agua. Sí, No sí, nace en es ninguna correcto. parte más. Sí, sí. Y Esa donde planta hay es agua, una planta interesante de ver, por ejemplo. sí. Pero en realidad no conozco ninguna experiencia al respecto, ¿eh? Yo en algún momento, Bueno, porque si yo digo, si la naturaleza para mí es el mejor laboratorio que puede mm, conocer el ser humano. correcto, de acuerdo con usted. Claro, entonces, Las calas nosotros también empezamos a trabajar la cala que le comentaba. Puede ser que en Valdivia, como no hace tanto calor como acá, puede ser que funcione mejor. No lo sé, insisto. la cala aquí funciona espectacular. Puede ser. Entonces, también el otro que sale mucho es ver un poquito más, saliendo del radio urbano de Valdivia, al sector de las gaviotas que le llamamos nosotros, está lleno de esta flor de loto. Ah, pero es que esa es una planta superficial. Eso sería para humedales construidos de flujo superficial, no No, subsuperficiales. yo estoy hablando de las características que tiene la zona de Valdivia, las No, plantas no. naturales que hay acá. Yo, claro, pero yo lo veo desde el punto de vista de aplicación tecnológica, ¿vale? Entonces, eso quería aportar. Nada más Vale, que. don Carlos, Gracias, gracias. Carlos. No, está bien. Gracias, Carlos. Te mando un No, abrazo. súper, Gracias por el No, súper. gracias, gracias. Para la gente que No, preguntaba, esta es la planta que nosotros tenemos en el humedal de Carep, o sea, en el de la Junta de Vecinos de la PR de los Pellines. Esa, según yo, es Circus californius. No sé qué dice no, los no, demás. no es Californicus, porque no, es muy pequeña. El Echinoplectus californicus, también se le conoce como Circus californicus, es grande, mide 2 metros fácil, hasta 3 metros puede llegar. Y esta, fíjate que adicionalmente el tallo es trígono más grueso. Y esta tiene un tallo, no lo alcanzo a ver si es trígono redondo, pero no es tan grueso. No, esta es otra especie. Es delgado. Realmente sencillo. Y ahí se puede apreciar igual donde entraron animales, como decía el doctor Ismael, que es importante delimitar estos sectores, porque ahí entraron las vacas y rompieron toda la membrana de Claro. HDP, que hay Sí, que tener exacto. esas reflexiones, que cuando uno construye, en principio, se olvida el ambiente donde está. Exactamente, sobre todo en el campo, bueno, todo tipo de animales, ¿no? Claro. Pero No esta es la que estamos. nosotros vamos a implementar, las que tenemos para el vertical que A vamos mí a me hacer. parece que ese es el Procerus, el Juncus Sí, tiene Procerus. pinta de ser. Sí, sí, tiene pinta, pero bueno, tendría que verla más en vivo en directo, pero Chonopletus te la descargo totalmente porque es diferente, es totalmente diferente. Yo ahí les Es, comparto. es un Circus, eso estoy claro, pero no Californicus. Yo les compartí esa tesis porque es interesante que ahí es mi hija que está poniendo emoticones. Es interesante ver que nosotros sí hemos medido algunas cosas eh, en el humedal del Zoom y cosechamos un poco más de 70 kilos, a pesar de que no está abierto a público,
esperamos mucho más flujo, ¿verdad?, de aguas al humedal, y la palatabilidad, o sea, las características de que es comestible esta planta también la ponen en un uso, porque un poco la pregunta después del millón es ¿qué hacemos con todo La lo que vegetación. la planta fija, ¿verdad? Y en este Sí. caso, que principalmente son nutrientes, es una de las opciones para utilizar. Entonces, es bueno pues, explorarlo, sobre todo cuando tiene efluentes que no tienen grandes contaminantes. Exacto. Que las plantas per se pueden reciclar, digámoslo de cierta manera. Claro. Nosotros lo que hemos estudiado son contenidos de nitrógeno NPK en los tallos, y ahorita estamos tratando de estudiar poder calórico. Pero afortunadamente los laboratorios donde queríamos hacer eso están cerrados, y enviamos las muestras a Dinamarca, pero el problema es que allá también se fueron a confinamiento desde diciembre cuando llegaron las muestras, entonces no hemos tenido éxito en ello. Entonces, el COVID, realmente esta parte la íbamos a desarrollar en el segundo semestre del 2020 y no hemos podido, por falta de laboratorio. Cuando ya decidimos mandar todo a Dinamarca y ver si pasaba los controles fronterizos, cerraron allá las universidades, se fueron los confinamientos de diciembre, enero, entonces ha sido complejo. Pero nosotros también buscamos lo que dice Ignacio, ver qué hacemos con la vegetación. La vegetación normalmente se ve, a veces, es un tema ya operación, pero lo voy a comentar, en otoño. Ahí deberían hacerse unos cortes. Hay otras aplicaciones que en México hay un amigo, el José Luis, que trabaja en el sur de México. No me acuerdo, creo que es en el estado de Veracruz. Ellos, es súper interesante su proyecto. Ignacio, a lo mejor sería buena idea invitarlo para luego. Y ellos trabajan con las artesanas del estado y con las hojas hacen artesanías. Con él hicimos un evento en junio, no sé si alguno tuvo la oportunidad de asistir, y él mostraba esta experiencia que ellos tienen. Él trabaja mucho con especies ornamentales y esta aplicación posterior. Entonces, trabajaba esto de hacer, no me acuerdo cómo le decían, pero hacían canastos, hacían para el pan, hacían para, incluso empezaron a hacer poleras, las vendían a los turistas. Es súper interesante esa experiencia. México lleva un avance interesante al respecto. ¿No? Eso, chicos, no sé. Aquí puso alguien, Flavia, pusiste lo de la vaca. Sí, ese es el humedal La Vaca, pero La Vaca tiene dos sectores. El del que yo hablé es el que está al lado de Corabastos, por si acaso para que te referencies en el geomap que hay ahí. Y lo que tú ves ahí, ese es el espejo de agua posterior al humedal, que fue la zona de recreación que se definió. ¿Ya? Ahora, irlo a visitar, si van a Colombia, claro está, tengan un poco cuidado. No es una zona muy segura de la ciudad. Es complejo. ¿Ya? No es muy seguro. Si van con un local, con un nativo. Vamos a ir contigo, Ismael. Así que no te... Sí, con la gente de la Javeriana, que fue con las que hicimos esto. No es tan fácil, o sea, no, se puede, sí, por supuesto, pero no es tan seguro, ¿no? Eso sí les diría. Queda en un lugar complejo de Bogotá. Y tú dices planta tradicional versus humedal depurado en relación a los costos. ¿A qué te refieres? Eso no lo entendí. Me refiero en relación a, por ejemplo, acá en Niebla se viene un futuro proyecto de una planta sanitaria. ¿Ya? Y aquí es súper complejo por lo que es el espacio y todo, entonces al instalar una planta así. O sea, tú te refieres a una planta de tratamiento de aguas servidas convencional, por ejemplo, por lodos activados. Exactamente. O sea, yo creo que sale mucho más caro y todo el impacto. No, el costo, a ver, o sea, mucho más caro la tradicional. Es un poco más caro, tampoco es mucha la diferencia, y eso es importante. Yo siempre lo hago hincapié. La gente muchas veces, sobre todo quienes ven estos sistemas, dicen que es más barato y no. Yo he hecho análisis de costos, llevo 10 años en esta, y en general son parecidos. Pueden ser un poquito más baratos, pero no sé, no debería que ser más allá del 30% de diferencia. No hay. Pero si bien es lo que tú dices, el impacto visual. El impacto visual y ambiental, ¿no? No sé si ustedes se dieron, sí, por supuesto. Sobre todo que el sistema de lodos activados tiene un pasivo ambiental diario que son los lodos. Y eso es un pasivo ambiental que sí o sí hay que manejar. Y en zonas aisladas es igual que la fosa problema. La fosa séptica tiene este pasivo, pero sale una vez al año, ¿verdad? Tienes que limpiarla al menos una vez al año. Pero es digamos, el mejor sistema para eliminar sólidos, más económico ya. Pero lo que tú dices, Flavia, es correcto. Ya vienen luego los otros aspectos, que son los operacionales. Una planta de lodos activados produce lodo diario. Un humedal no. Un humedal produce el corte de la vegetación una vez al año. Punto. Y ahí está la gran diferencia. Entonces ahí es cuando lo que tú dices es correcto. Es cuando tú tienes que pensar dónde la vas a instalar, por qué la vas a instalar ahí
y cómo la vas a operar luego, que es la parte que nos falta en marzo. Yo quisiera compartir una discusión que tuvimos. Me parece, disculpa, es que nombraste un ejemplo de México, de un humedal donde las plantas, ¿no es cierto?, y hacen economía local. Si no me equivoco, es el mismo que yo vi y otra de las garantías que tenía este proyecto, que es maravilloso, es la mano de obra local, donde hacían la limpieza de los lodos utilizando a la gente local, digamos, y las plantas ornamentales para la venta. Incluso, mira, en México ellos usan un sistema que en México usan un sistema que es muy chévere, que se podría aplicar acá, y es que lo de la fosa séptica tienen el mismo humedal ahí al lado para tratar. Entonces, es que lo que hacen nomás alquila una bomba de estas normales y una vez al año van y lo rellenan y listo, o 2 veces al año, y no tienen necesidad de llevar un camión que les extraiga los lodos, y cada 10 años ese humedal se limpia. Eso es lo que yo quería comentar. Cuando yo tuve la oportunidad de conocer la Farfana, que está súper moderna y le ha metido un montón de tecnología gris, o por decirlo, y tiene hay un gerente bien como busquilla, y ellos aún así, bueno, el volumen es impresionante, ¿verdad? No, Pero, estamos hablando de metros cúbicos por segundo. exacto, metros cúbicos, pero además tienen poco espacio. Lo mismo que un poco el tema de niebla sería a otro nivel, a otro volumen, pero cuando tienes poco espacio, entonces discutíamos también la posibilidad de hacer un híbrido. O sea, tú puedes tener una planta convencional que te ayuda, ¿verdad? Que obviamente está haciendo cierto trabajo, pero para evitar que esa planta, en general esas plantas de todas maneras aportan mucho nitrógeno a la salida. Y ahí es donde yo pienso que la combinación podría ser bien ganadora. Ignacio, ahí el punto es que estas plantas nitrifican, no más, porque solo agregas oxígeno, entonces lo único que hace es transformar el amonio en nitrato. Claro. Ya está. Y eso puede ser un problema para las playas. Entonces, al final, ahí es donde sí, yo creo por supuesto. Por la combinación, cuando hay poco espacio, la combinación también puede ser ganadora. No, sí, digamos, a ver, nosotros hablamos de tecnologías naturales, pero existen ejemplos en el mundo de híbridos. O sea, eso se puede hacer, no es algo. Porque claro, tú lo mencionas, el tema espacio. Un humedal, estamos dándonos cuenta que son importantes las necesidades diarias. Un sistema de loja activado, nosotros en las cuentas que hicimos hace ya unos años para el país, estamos hablando de máximo 0,5 metros cuadrados por habitante, no más de eso. Entonces, si tienes la limitación de espacio, obviamente lo convencional es bastante justo, ¿no? Entonces, bueno, pero son temas que uno debe discutir sitio específico en realidad. Y hacer una buena discusión al respecto, porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo también les puedo contar algo, y es que cuando yo llegué al país, por ejemplo, hace más de ya casi 13 años, uno miraba los manuales digamos, para las zonas sanitarias rurales, y uno miraba los libros y decía que básicamente los lodos activados eran como la maravilla, ¿ya? Y está bien, un lodo activado funciona bien, si yo no digo que no, pero ya cuando vamos a la operación y la gestión y todo lo que tiene asociado, ahí se empieza a complejizar la cosa. Entonces, por eso tienes que ver, pero lo que yo extrañaba era que solo se recomendaba esa tecnología. No puede ser así. La solución del tratamiento, la sustentabilidad, es un pool de tecnologías. No hay soluciones únicas para esto. Y eso es importante, yo también siempre lo digo, no hay una solución mágica, no. Hay integración de tecnologías, hay ciencia para desarrollar tecnología, adaptar tecnología, que es lo que también he hecho hincapié en estas charlas. Entonces, eso se fue corrigiendo con el tiempo, porque lo que a mí más me molestaba de ese libro en ese tiempo, me acuerdo, era que prácticamente los humedales o las tecnologías como humedales no funcionaban, porque no se podían operar, básicamente decía. No es así. Nos hemos dado cuenta de que el horizontal sí tiene más limitaciones, pero el vertical tiene versatilidad para operarse. Entonces, y también la integración. Sí, una premisa que se mantiene con el tiempo es que sí deben quedar bien diseñados. Y vuelvo a lo mismo que he hecho hincapié, el tamaño es importante. Entonces, eso sí se mantiene, y en eso tenía razón el libro. Entonces, sí hay limitaciones digamos, claro, si tú lo comparas con un lote activado, tiene miles, o sea, no miles, tiene diferentes formas de operación, especialmente con todo lo que es la recirculación de lodos, con diferentes cosas, ¿no? Entonces, insisto, no hay soluciones mágicas, aquí estamos viendo algo, pero es un pool de tecnología lo que nos va a ayudar a garantizar sustentabilidad en el tiempo. Eso es, o sostenibilidad en el tiempo, ¿vale? Considerando todos los factores. Eso, chicos, yo creo que aquí dice alguien, lo interesante de este taller es que el plan descontaminador ya lo ante sus medidas para ampliar y eliminar. Voy a comentar un par de cosas que está acá.
Dice que alguien escribió, Alex Belle, que pozos sépticos irregulares se va potenciando con humedales construidos, por favor. Pusieron humedales artificiales para una familia tipo de 5 personas. Lo otro, la Museo de Curahue también está viendo el tema de trabajar los videos. Con humedales construidos, por favor. Vale, súper que en la Araucanía también se esté haciendo. Alguien lo comenta. Y muestran el ejemplo de México. Y ya les dice, ya reprobé, sí está reprobado. Recuerda que no son artificiales, son construidos, por favor, Alex. O Ale Belle, no sé. Sí. Construidos, ¿vale? Eso. Ya. Estaríamos, chicos. Haríamos listo, ya no hay más consultas. Agradecerle a los participantes por estar todo este tiempo participando de los talleres. Hemos tenido alta asistencia, que eso igual se nota la motivado que es la gente de participar. Tenemos ya el tercer taller de operación y mantención durante marzo, la primera semana de marzo, que va a ser jueves y viernes a la misma hora. Pero durante este periodo nosotros les vamos a hacer llegar una especie de cuestionario o de quiz de cierta forma para que no pongan humedales artificiales y para ver de qué forma fue la entrega de conocimiento que le hicimos a ustedes, para ver de qué forma podemos ir mejorando y así ver... Franco, Dígame. aquí hay una pregunta de Francisco Javier Opaso. Dice, ¿cuál es el porcentaje de eliminación de un humedal construido? Bueno, creo que lo mostré al inicio, que había un cuadro donde mostrar los porcentajes, pero mira, por experiencia, es muy bueno eliminando materia orgánica y sólidos, sobre el 80% en general, dependiendo de la operación, nitrificando, es decir, pasando de amonio a nitrato, en un humedal vertical es prácticamente el 90%, 90-95% hemos tenido nosotros. Si tú empiezas a integrar sistemas, puedes hacer eliminación de nitrógeno, o lo que hacen los daneses, recircular de nitrógeno total, en definitiva. Para fósforo total es limitado, y como lo explicó, creo que fue Oscar, en alguna charla, es todavía un problema la eliminación de fósforo para todos los sistemas, no solo los humedales, sino también para las tecnologías convencionales. En un humedal, dependiendo, un humedal convencional con medios convencionales no debe ser más allá del 20%. No es más de esa la eliminación, eso lo vemos. Hay cifras que voy a mostrar la próxima clase, ¿vale? Del trabajo que hicimos en España, que analizamos datos de operación de 8 años, de 8 años, ¿no? Pero es eso, ¿okay? Eso. La bibliografía la compartí la clase pasada, recuerden, la semana pasada compartí bibliografía de humedales construidos tanto horizontales como verticales, ¿vale? Ahí está. Preguntan también si al final del curso se entregará algún certificado, y estamos pensando en entregar un certificado de participación, pero al final del proyecto más que a fines de marzo, así que bueno. Por eso le hacemos la invitación a que sigan después de marzo, que termine el doctor Ismael. Van a venir otros profesionales para ver de qué forma podemos incluir esta tecnología en la planificación urbana y periurbana, como preguntas que hacía Flavia de en qué lugares o los costos se puede implementar en un sector o en otro sector. Entonces vamos a manejar la tecnología, la operación, la mantención, pero después tenemos que saber en qué lugares es factible económicamente, territorialmente y socialmente implementar esta tecnología o hacer híbridos, como preguntaban ahí. Entonces luego de este proceso, ahí ya vamos a tener un certificado de participación, pero por el curso corto no vamos a tener certificado. Así que igual es para motivarlo a que sigan participando desde todos los lugares de Chile donde están. La vez pasada se conectó gente de México, de otros países. Así es que nunca pensamos que iba a tener tanta convocatoria de estas actividades. Así es que les seguimos invitando a los servicios públicos, trabajadores de servicios públicos que veo por ahí igual, agradecerles por participar en este ciclo que han estado constantemente participando, a Sergio de la Fuente igual, que son gente que está trabajando en acciones y que en algún futuro vamos a poder tener un desarrollo urbano y periurbano más sustentable y en armonía con nuestro entorno. Así que yo me despido. Muchísimas gracias, Ismael, nuevamente. Gracias a todos. Nos veremos en marzo. Gianfranco, las fechas las confirmamos durante digamos antes, porque marzo ustedes saben es un mes complejo, ¿ya? Entonces ahí
pero va en marzo, eso tengan la seguridad, ¿ya? La fecha hay unas fechas propuestas, pero ya tenemos que hablarlo un poco, ¿vale? Claro, 4 y 5 era la otra fecha. Sí, inicialmente está programado 4 y 5, que incluso yo te decía, podemos resumirlo en uno solo, porque ya la operación es casi lo mismo. O sea, se parecen mucho en realidad, ¿vale? Pero déjame, lo pienso un poco más y ahí lo conversamos, ¿vale? Ojalá que nos veamos acá en Valdivia en marzo o en mayo. Lo esperamos. Difícil, yo esto lo veo largo todavía. Pero bueno, espero que sí. Ya, saludos, chao. Gracias a todos, nos vemos, chao. Ah, gracias, se pasaron. Gracias. Chao, muchas gracias.